El mercado se divide en dos grandes jugadores, los ganadores versus los perdedores. No existe tal cosa como compradores versus vendedores, largos versus cortos, los que piensan que van a subir versus los que piensan que va a bajar. En realidad el mercado, repito, se divide entre ganadores y perdedores. Siendo eso así, tú eres o un ganador o un perdedor. Eso es lo que vamos a estar tratando en el video del día de hoy, en la lección del día de hoy, puesto los riesgos por abdicación no son otra cosa sino la capacidad que nosotros podemos tener de apalancarnos en las pérdidas de los contrarios en orden de nosotros generar algún tipo de alfa, profit o beneficio con respecto a la pérdida asumida cuando se está del lado equivocado del movimiento inicial. Los temas que vamos a tratar acá, y esto lo voy a tocar punto a punto, porque este es un acercamiento, digamos que un tanto, entre comillas, avanzado, ¿no? Y digo avanzado porque hay que saber ciertas cositas antes de poder entender en la totalidad lo que vamos a hablar acá, porque en primera instancia vamos a estar hablando de riesgo, y como vamos a estar hablando de riesgo, vamos a estar hablando de stop loss. No que el manejo de riesgo sea el stop loss, pero recuerda que el riesgo es una unidad métrica, y siendo una unidad métrica, la formulación base para poder sacar la medida bajo la cual nosotros vamos a estar categorizando nuestra operativa es en base a la distancia del stop loss con respecto a nuestra entrada. Así que si no sabes colocar un stop loss, si no sabes usar un stop loss, si quieres aprender a mejorar un poco el posicionamiento de tu stop loss, entonces te recomiendo que te pases por estos 3 videos que lo vas a encontrar abajo en la descripción. También vamos a estar hablando bastante sobre estructuras de mercado, ¿no? Tengo varios videos sobre el tema que también los van a poder encontrar abajo, que es importante que se los vean, puesto si no saben de estructura no vas a entender mucho qué es lo que estamos hablando acá. También vamos a estar hablando de patrones de falsos quiebres. Vamos a estar hablando de la nueva teoría de soportes y resistencias. Para esto he dedicado 2 videos, la lección número 9 del manual audiovisual, así como otro video un poco más antiguo, ¿no? Que saqué de la nueva teoría de soportes y resistencias, ¿no? Vamos a estar hablando de lo que yo categorizo como SOP, que es un sistema orientado en procesos institucionales. Este SOP o este sistema orientado en procesos institucionales son los distintos modelos que nosotros podemos utilizar en orden de poder ir siempre con la tendencia inicial, lo que yo llamo, lo que aquí llamamos en la nave, la nueva alternativa de ver las estructuras como... ¿Cómo es que lo llamamos? Como TM mayúscula, de time frames mayores, ¿no? Ahí ustedes van a poder encontrar distintos acercamientos dentro de esta misma lección. Lo pueden encontrar en la criptopagina.com, también lo tienen abajo. Luego ese retroceso cruzas, esto es lo que digo allí en esa publicación, o uno de los puntos de esa publicación es que luego de un retroceso cruce de equilibrio, el precio irá a buscar la mayor cantidad de dinero posible, es decir, cash flow. Por ende, el order flow responde a la relación de intervalos de entrada de ese dinero, que el cash flow responde a la búsqueda de liquidez para continuación de ese mismo movimiento. Entonces es la lectura de lo que viene siendo el cash flow institucional versus, o no versus, sino en conjunto con, sería la palabra ideal, sería la categoría ideal, con el order flow institucional, ¿no? Lo que es el cash flow interbancario con el order flow institucional. Vamos a estar también hablando sobre lo que son las ventajas competitivas, cómo tener un beneficio mejor de lo esperado, y también lo que son los riesgos asimétricos, que es lo que nos define a nosotros cuánto estamos dispuestos a ganar versus la mínima cantidad de pérdida. Vamos a estar tocando también puntos como la primera zona de confluencia y segunda zona de confluencia, que lo pueden encontrar, disculpen, que lo pueden encontrar en el Salón 20K, ¿cierto? Que es el canal de Telegram que yo tengo dedicado para la distribución de información. Ahí también hablo de los puntos de invalidación, que es importante que sepan qué son los puntos de invalidación. Pues estos son muchos temas, fíjense que son muchos temas que vamos a tratar acá, y yo no voy a dedicar como cada uno de los puntos, explicar cada una de las cosas, puesto ya hay contenido y material específicamente para eso, ¿no? Si no, estos videos ya llevarían demasiado tiempo. Ya llevan tiempo, ¿no? Pero llevarían mucho más tiempo. Otros temas a tratar que vamos a estar hablando acá, que no los he hablado con anterioridad, sino que son, digamos que entre comillas, nuevos para este canal, para la nueva alternativa de ver las estructuras, o para toda esta metodología que venimos presentando en este canal. Número 1, la logística de una posición basada en una gráfica. Vamos a estar hablando de la logística de la posición. Vamos a estar hablando de arquitectura de operativa basada en riesgo por abdicación. Número 3, vamos a estar hablando de exceso de precio dentro de un rango. Y número 4, vamos a estar hablando de trampas de liquidez, cacería stop loss, lo que son los patrones de falsos quiebres, lo que son los falsos patrones de falsos quiebres, lo que son los falsos patrones de falsos quiebres. De eso vamos a estar hablando.
No sé si lo mencioné al principio, pero esta viene siendo la primera parte de... Son dos, creo que voy a hacer nada más dos partes de estos videos con respecto a riesgo por abdicación. Esta primera parte es un poquito más teórica con respecto a la formulación y por qué los riesgos por abdicación existen, qué son los riesgos por abdicación, y en la segunda parte vamos a dedicarnos de forma exclusiva a ubicar estos riesgos por abdicación dentro de la gráfica. Así que criptopanas, muchísimas gracias por estar por acá. Espero, como siempre, les esté yendo excelente en sus jornadas de trading. Para los que no me conocen, permítanme presentarme, por favor. Yo soy el criptopana, trader de oficio, educador de vocación, y me dedico a explicarles a ustedes cómo hacer trading de forma rentable. Si eres nuevo por acá, considera por favor suscribirte y darle durísimo a la campanita. Sin más nada que agregar, muchachos, por esa larguísima introducción, vamos a comenzar, como siempre, por el principio. Yo me voy a tomar aquí un cafecito. Está caliente. Ok, vamos a comenzar por el principio. ¿Se acuerdan de la idea de la metanarrativa, no? Eso que veníamos hablando en el manual audiovisual de la capacidad que tenemos nosotros para poder saber qué es lo que está haciendo el precio en cierto momento, y en conjunto con ello no dejarnos llevar por distintos modelos y acercamientos de lectura al mercado, sino entender que el mercado se mueve bajo una metanarrativa que es volatilidad y momentum, o mejor dicho, como lo llamamos acá en la nueva alternativa a ver las estructuras, como lo llamamos acá en la nave, lo que es la posvolatilidad previo momentum, puesto al final de la jornada todos los sistemas tendencistas se basan en apalancar posiciones en un pullback. O sea, independientemente del acercamiento que tú tengas, todos los sistemas que se basan en tendencia se basan en vender la fuerza en un pullback y comprar la debilidad en un impulso, listo, en un impulso bajista, ¿no? Listo, en eso es lo que se basa la mayoría de los sistemas tendencistas. Me atrevo a decir que todos los sistemas tendencistas, ¿no? Este idea de la metanarrativa es lo que venimos desarrollando a lo largo de todo el manual audiovisual, a lo largo de toda la primera parte del manual audiovisual, con los picos y los valles, los swing lows y los swing highs, los modelos de venta sobre mercado, modelos de compra sobre mercado. Ahorita vamos a empezar a agregar una nueva idea de metanarrativa, que son los excesos de precio que funcionan gracias al shutdown de liquidez. ¿A qué me refiero con shutdown de liquidez y a qué me refiero con excesos de precio? Primeramente, los shutdowns de liquidez los hablo en el tercer video de la serie de videos que subí sobre trading interbancario, ¿no? Trading interbancario y liquidez institucional. Allí pueden encontrar, también se los voy a dejar abajo en la descripción, y seguramente va arriba en la ventanita también les voy a dejar allí el link exclusivo para que vayan a chequear ese video, para los que no sepan lo que son lo que es el shutdown de liquidez, ¿no? Pero los excesos de precio, y esto también lo pueden encontrar por Twitter, yo lo he utilizado en varias ocasiones con respecto a lo que es al hashtag las 1000 gráficas, 1000 lo escriben en número. Allí van a encontrar una plétora de ejemplos con respecto a gráficas que yo he como categorizado y marcado, donde podemos encontrar excesos, donde podemos encontrar equilibrios, donde se ubica, cómo podemos utilizar estos excesos y cómo podemos utilizar estos distintos puntos de equilibrio, ¿no? Porque al final de la jornada, muchachos, la idea termina siendo poder apalancarnos en cada uno de los movimientos que sea apalancable. Y cuando estamos dentro de la gráfica, cuando estamos dentro de nuestro acercamiento ya pasado lo macro, ya tenemos una lectura macro, ya tenemos ya tenemos un acercamiento fundamental, ya tenemos el análisis de valor, y ahora estamos haciendo la referencia a precio dentro de la gráfica. Nosotros queremos apalancarnos en la mayor cantidad de movimientos posibles, ¿sí? Para poder sacar la mayor cantidad de dinero posible. Y la única forma de poder hacer eso es si tienes distintos puntos de order flow institucional marcados, lo que se conoce como los puntos OFI, marcados dentro de la gráfica, y uno de esos puntos OFI debería empezar a ser los excesos de precio, muchachos. Sé que dije que dejamos la introducción atrás, pero vamos ahora sí con la introducción. La introducción con respecto a esto, como dije al principio, nos vamos a concentrar en primera instancia en el apartado más teórico, ¿no? Por esto ahora vamos a empezar a construir sobre la idea de la nueva teoría de soportes y resistencias, por eso les mencioné el video con anterioridad, más los distintos procesos de entrada que hemos ido explicando, el retroceso del 50%, el retroceso del 75%, los soportes convertidos en resistencia, los retrocesos redondos, los patrones de falsos quiebres, las cacerías de stop loss. Ahora que agregamos los bloques de mitigación, tenemos distintos procesos de entrada, tenemos distintas formulaciones para poder entrar al mercado.
En segunda instancia, también vamos a focalizarnos, como lo dije, en los riesgos asimétricos, ¿no? Puesto estos son filtros que nos permiten a nosotros asumir o no una posición, ya que al momento de analizar, repito, analizar y colocar una posición, nosotros nos debemos concentrar en la pérdida potencial de los traders que quedan atrapados, y es cuando estamos hablando ya de trampas de liquidez, y cómo nosotros a través de estos riesgos asimétricos podemos usar el lado contrario de su posición como nuestra propia ventaja competitiva y a la vez asumir una operativa de riesgo con un riesgo mayor o igual a la pérdida de los contrarios. Eso es lo que queremos hacer nosotros en última instancia, muchachos. Nosotros a este proceso que nace desde los riesgos asimétricos lo llamamos riesgo por abdicación. ¿Por qué riesgo por abdicación? Porque tenemos una medida de riesgo, la medida de riesgo nos la da la gráfica tras el posicionamiento de stop loss, y la abdicación viene dada por aquellos traders que están del lado contrario, puesto no, vamos a llamarlo de esta forma, no supieron leer la gráfica acorde, ¿sí? Ya vamos a profundizar un poquito más en eso. Por ahora vamos a estudiar la premisa clave, que viene siendo que las estructuras en la gráfica, escúchese bien, las estructuras en la gráfica nos ofrecen, entre comillas, niveles de posicionamiento de entrada, stops y take profit, así como también así como también primera zona de confluencia, segunda zona de confluencia, y todos estos niveles son relativamente fáciles de identificar, ya que reducen la discrecionalidad al momento de planificar la logística y la arquitectura de la posición. Hay una diferencia clave entre lo que termina siendo o lo que viene siendo, digamos que el retailer, y vamos a llamarlo de esta forma también, el pro, ¿no? En comillas, 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 el pro. La pregunta clave es, ¿a qué nos referimos nosotros con logística y arquitectura de posición? Sí, porque de allí es donde van a ser las siguientes formulaciones con respecto a la lección que nos compete el día de hoy. La logística de la operativa habla sobre todo aquello que se necesita para asumir una posición, es decir, lo que hemos venido hablando de estrategia, sistema, plan de trading, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ello debería tener, grosso modo, cosas como los puntos de salida, pues estos son nuestro take profit. También deberían tener otros puntos de salida como la primera zona de confluencia, que debería estar a una R, a una unidad de riesgo. Recuerda, el riesgo como unidad de métrica. Perdón, como unidad métrica, ¿no? Que viene siendo la primera zona de confluencia, la segunda zona de confluencia y también nuestro punto de stop loss. La distancia de tu stop loss a tu punto de entrada, esa va a ser tu unidad de riesgo. Esa va a ser la métrica que vas a utilizar para poder calcular dónde vas a ubicar o dónde debería estar ubicada tu primera zona de confluencia y tu segunda zona de confluencia, ¿no? El punto de stop loss también debería ser tu nivel de invalidación. Todo esto entra bajo la parte logística, ¿no? Pues esto es algo que ya es como cuando tú estás, a ver, ¿qué ejemplo puedo poner? Es como cuando tú estás armando una... Verga, como si estuvieses armando una tienda de campaña, ¿no? O sea, ya tú sabes dónde va cada cosa, ¿cierto? Ya tú sabes que el tubo A lo tienes que conectar con el tubo B, y el tubo B lo tienes que conectar con el tubo C, y el C con el D, y así vas uniendo cada uno de los tubos, y después le pones la lona encima, y al final queda la tienda de campaña, y esa tienda de campaña tú la puedes abrir, bien sea en una playa, bien sea en una montaña, bien sea en un desierto, bien sea en un terreno nevado, bien sea en una ciudad, donde quieras tú puedes abrir esa tienda de campaña y siempre lo vas a hacer de la misma forma, ¿sí? A eso me refiero con logística. Por eso aquí entra la parte de estrategia, sistema y plan, ¿cierto? Porque la logística es lo que siempre estás haciendo, ¿sí? Lo que siempre necesitas hacer en orden de poder hacer lo que quieres hacer, ¿me entiendes? O sea, la logística para poder cocinar, bueno, necesitas las ollas, necesitas la cocina, necesitas los ingredientes, necesitas la receta, necesitas saber qué es lo que vas a hacer, ¿cierto? Necesitas saber para cuántas personas vas a cocinar. Lo mismo pasa acá. La logística de la posición, y repito, esto es lo que separa al retailer del pro, porque el pro ya sabe esto casi que instintivamente, ¿no? Es como cuando un tiburón huele sangre. Sí, cuando un tiburón huele sangre, el tiburón sale corriendo a la sangre bueno, corriendo no, nadando a la sangre y lo persigue de forma instintiva, ¿cierto? El pro ya tiene esto calculado de forma instintiva, ya ve la gráfica y ya dice, esta posición me sirve, esta posición no me sirve, porque ya lo ha visto tantas veces, sí, ya ha pasado tantas veces por ese filtro que ya sencillamente lo entiende y lo sabe. En muchos de los casos hay quienes no saben colocar un stop loss, y como no saben colocar un stop loss no tienen la logística, porque la base es saber colocar el stop loss. La base de esto es poder colocar el stop loss, saber medir la distancia del stop loss al punto de entrada y poder calcular primera zona de confluencia. Esa es la base, ¿sí? Punto de entrada,
Stop loss, la distancia te ayuda a calcular primera zona de confluencia. Si primera zona de confluencia no está por lo menos a una unidad de riesgo de tu punto de entrada, entonces sencillamente no se asume la operativa. Y listo, listo. O sea, eso es lo básico de la logística, ¿cierto? Puesto también cuando estamos hablando de puntos de entrada, tenemos la razón de la entrada, o sea, por qué yo voy a entrar en ese nivel, qué es lo que está haciendo la gráfica para yo poder entrar en ese nivel. Si estamos hablando de un proceso de entrada de continuación, un proceso de entrada de regresión, si estamos hablando de un retroceso, si estamos hablando de un impulso, y por último también el riesgo asumido, un 2%, un 1.5%, un 1% por operativa, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto entra del apartado de logística, pues esto es algo que siempre es como tu kit, ¿no? Como tu kit de primeros auxilios, que siempre tienes un algodón, alcohol para cuando te marees, tienes unas curitas, tienes tal cosa, unas pastillas para el dolor de cabeza, tal. Tienes todo tu kit, ¿cierto? Y lo mismo pasa en la logística, tienes todo tu kit sobre lo que quieres hacer. Cuando estamos hablando de arquitectura, ya estamos hablando de las razones para vigilar el activo en cuestión y ubicar en la gráfica los elementos logísticos, ¿sí? Fíjate que son dos situaciones distintas. La logística, repito, es como cuando es tener casi que una casa prefabricada, ¿sí? Cuando a ti te dicen, no, tenemos estas casas prefabricadas, que son las que llevamos al sitio, las instalamos, y esto es casi como si fuera armar un Lego, ¿no? Como pues 4 paredes, que ya vienen armadas las 4 paredes, después te ponemos la cocina, te ponemos el techo, te ponemos el piso, y listo, ya una casa prefabricada, ¿cierto? Ahora, la arquitectura es lo que se hace antes de colocar la casa prefabricada en el sitio donde tú quieres colocar la casa prefabricada. Es decir, coño, hay que hacer un análisis del terreno, hay que ver si el terreno no se va a caer o sea, hay que ver si la casa cuando la pongamos ahí, el suelo no se va a hundir, hay que ver si echar unas bases en esa área, ver si es posible colocar una casa allí, tener la permisología necesaria, ¿cierto? Esa es la arquitectura. Sí, cuando estamos hablando de la posición, estamos hablando de la arquitectura de la posición, estamos hablando de si en efecto hay una razón fundamental para yo estar vigilando este activo. Hay una razón fundamental para que este activo se vaya a mover en el tiempo hacia un sentido o el otro, o estamos sencillamente en un rango. Cuando estamos hablando de arquitectura, estamos hablando de si en efecto yo cuento con la base necesaria para poder anticipar un movimiento valorativo, una apreciación de valor o una depreciación del valor para yo poder extrapolar eso al precio. Y cuando yo extrapole el análisis valorativo al precio, entonces saber si en efecto nos vamos a mover en un sentido o el otro. Siendo eso así, ya yo sé dentro de mi apartado logístico qué es lo que voy a buscar dentro de la gráfica. Si estoy en un proceso de continuación, si estoy en un proceso de regresión, si estoy en un proceso de retroceso, si estoy en un proceso de impulso. Acá lo digo, ¿no? Cuando estamos hablando de la arquitectura, las razones para vigilar el activo, estamos hablando de del macro, perdón, y lectura fundamental, y en última instancia, ¿qué se puede prever con respecto al valor de este activo? Eso es lo que termina siendo, o digamos que tener la logística de la operativa, pues todas las operativas se parecen entre sí a nivel de los que necesitas para poder entrar en esa operativa, pero cuando estamos hablando de la arquitectura de la posición, las posiciones son diferentes, ¿sí? Entre cada una de ellas, ¿no? Es casi como cuando tú estás en una competencia de 100 metros plano, ¿no? Estás corriendo en una competencia de 100 metros planos y todos están en la misma posición al momento de salida, ¿no? En sus marcas listos fuera, ¿cierto? Todos están en la misma posición, agachados, con las manos colocadas a los costados, los pies de cierta forma, todos están en la posición de listos, ¿cierto? Todos están en la posición de preparados, ¿no? En su marca. Después listos, todos se elevan y después fuera es cuando empiezan a correr, ¿sí? Pero al principio la logística de la posición bajo la cual ellos están en orden de asumir la carrera, en orden de empezar a correr, siempre va a ser la misma. Ya cada carrera es distinta, ¿cierto? Cada posición es distinta, pero las operativas todas terminan siendo de la misma forma. No sé ni qué coño dije ahí, pero ya, déjame tomar aquí un café. Ok, entonces volviendo con el tema, ¿no? Las operativas. Una vez más, la logística de la operativa y la arquitectura de la posición. La logística la primera responde a todos los elementos logísticos, a todos los elementos que vas a necesitar en orden de asumir la posición, y la arquitectura de esa misma posición son las razones fundamentales y macro bajo la cual tú te ves motivado, vamos a llamarlo de esa forma, para asumir una posición. Digamos que aquí no voy a hablar de lo macro, aquí no voy a hablar de los fundamentales. En los fundamentales he hablado ya en varias sesiones en vivo, que los pueden encontrar aquí también abajo en la descripción. Así que vamos a hablar con respecto a, número uno, ya tienes identificado el macro, es decir, ya tienes tu estructura, ¿cierto? Ahora vamos a acercarnos a la gráfica y vamos a proceder a buscar nuestros niveles.
que viene siendo la logística. Esta gráfica es de Bitcoin dólar, ¿sí? Esta es la última posición que ustedes la pueden encontrar también por Twitter, @elcryptopana, en el que hice la referencia en el que el valor de la red ha ganado terreno, así como el hash también había ganado terreno. Hay un follow-up del movimiento tanto a nivel de precio como a nivel de poder de minado. Siendo eso así, el precio estaba siguiendo el hash o el hash estaba siguiendo el precio, no importa qué es lo que estaba sucediendo. Lo cierto es que en ambas circunstancias había una recuperación de valor, había una recuperación de valor. El valor estaba subiendo puesto en mayor cantidad de minado. Tenemos el halving en unos cuantos, 3, 4 meses más o menos, tenemos el halving. Y nosotros lo que queremos hacer es aprovecharnos de ese movimiento inicial. Repito, estar en la mayor cantidad de movimientos apalancables posibles. Y si perdemos, perdemos lo menos posible, puesto tenemos nuestros riesgos asimétricos en nuestro stop loss ubicado en los puntos óptimos para ubicarlo. Y en conjunto con eso tenemos un análisis valorativo, que es lo que nos permite a nosotros hacer esas extrapolaciones al precio, ¿no? Esto es grosso modo, ¿no? Porque aquí lo que puse en Twitter fue algo muy somero, ¿cierto? Esto es un análisis un poco más profundo que es sobre el respecto de los fundamentales de criptoactivos, que lo pueden encontrar abajo en la descripción de este video, ¿no? Sobre cómo hacer análisis fundamentales de criptoactivos y Bitcoin y Ethereum. Ahora, en mismo tweet coloco que si el movimiento alcista es certero, entonces la zona de pullback coincide con la anterior resistencia, ¿no? Fíjate que esta gráfica... A ver, esta gráfica, ¿no? Sí, es la que vamos a proceder a analizar acá. Yo lo que hago es irme a la gráfica y sencillamente trazar niveles que ya hemos hablado con anterioridad de cómo trazar esos niveles, por qué el Fibonacci se lanza como se lanza, por qué el bloque se marca como se marca, por qué estamos hablando, cuando estamos hablando de soportes y resistencias no hablamos de un punto en específico en el tiempo, sino que sencillamente hablamos de un área, etcétera, 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 ¿no? Cómo ubicar el punto de entrada óptimo, todas esas cosas ya hemos hablado, ¿no? Cuáles son los distintos patrones y puntos de entrada, todo eso ya hemos hablado, ¿no? Entonces todo eso nosotros lo vamos a ubicar dentro de la gráfica. Ya sabemos hacia dónde estamos apuntando, ¿no? Ya sabemos que estamos apuntando al alza porque el macro, la arquitectura de la posición nos lo dice, ¿cierto? Ahora estamos buscando los elementos logísticos de esta operativa que yo quiero colocar dentro del mercado, ¿sí? Punto número 1. La gráfica, entre comillas, me ofrece niveles para posicionarme. ¿A qué me refiero con eso? La misma gráfica me permite a mí utilizar distintos niveles para poder medir los impulsos y los posibles retrocesos en orden de yo poder anticipar en dónde me quiero posicionar, ¿sí? Y donde yo me quiera posicionar va a ser el punto en el cual los contrarios están abdicando su posición. ¿Sí? Esa es la idea, ubicarnos en aquellos niveles bajo los cuales los contrarios, vamos a llamarlo así, si tú estás comprando, entonces los vendedores, o si tú estás vendiendo, entonces los compradores están abdicando su posición porque sencillamente están del lado contrario de la operativa, porque tú siempre vas a necesitar, si tú eres un comprador, tú vas a necesitar un vendedor, y si tú eres un vendedor, tú vas a necesitar un comprador, tan sencillo como eso. Siempre va a haber un perdedor y siempre va a haber un ganador, ¿sí? Tú no quieres ser ni comprador ni vendedor, tú quieres ser siempre ganador, ¿sí? Y en orden de poder hacer eso tienes que saber que en ciertos momentos te toca ponerte la camiseta de ir largo y en ciertos momentos te toca ponerte la camiseta de ir corto, tan sencillo como eso, brother. O sea, aquí no hay que enrollarse con siempre ir largo, con siempre ir corto. Algunas veces toca ponerse la camiseta de ir largo y a veces toca ponerse la camiseta de ir corto. Y la gráfica te permite a ti anticipar cuáles son esos niveles de lectura, ¿ya va? Cuáles son esos niveles de lectura o de posicionamiento, tanto de, número 1, tu stop loss, súper importante, número 2, tu punto de entrada, súper importante, número 3, tu primera zona de confluencia, súper importante, y número 4, tu punto de take profit, o bueno, segunda zona de confluencia, tercera zona de confluencia, dependiendo de cómo se vaya manifestando la gráfica, ¿no? El acercamiento in chart es bastante básico, lo único que nosotros tenemos que hacer cuando estamos viendo una gráfica, lo único, brother, tú no tienes por qué estar viendo una gráfica para otra cosa. No tienes por qué estar viendo una gráfica para hacer un proxy o para hacer un buffer valorativo con respecto a lo que va a ser el precio en el futuro o lo que va a ser ese activo en el futuro. No, tú tienes que ver una gráfica para ubicar puntos de entrada. Listo, o sea, porque... Y ese es otro de los problemas con respecto al retailer o el pensamiento retailer, ¿no? De ahí todo el hashtag de dile no al pensamiento retailer. Porque eso es así, porque es que en muchos de los casos el retailer marico, se la pasa viendo la puta gráfica, huevón,
para hacer unas anticipaciones y unos análisis que yo digo, verga, brother, pero eso no tiene, o sea, no tiene sentido lo que estás diciendo solamente por estar viendo una gráfica de precio y tiempo. O sea, no tiene ningún tipo de sentido, pues tú no tienes ningún tipo de proxy valorativo, no tienes ningún tipo de análisis valorativo fundamental con respecto a ese movimiento que tú estás diciendo que eso va a suceder de esa forma, pero porque simplemente te estás basando en proyecciones pasadas. ¿Dónde está la proyección futura? ¿En qué momento la gráfica te lanza a ti una proyección futura? En ningún momento. O sea, si yo digo que el precio va a tocar el cuadro verde este que está aquí y va a llegar a la flecha que está en la parte de arriba y va a subir un 14.58%, eso no lo hago por la gráfica. No, 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 no. Eso lo hago porque el análisis valorativo me está diciendo que estamos ganando terreno con respecto al poder de minado, y como este es el commodity digital por excelencia, el poder de minado es necesario para poder tener un proxy con respecto a lo que va a ser el valor de ese activo, y lo que hago es sencillamente en la gráfica colocar una apuesta financiera. Listo, el precio va desde aquí hasta aquí. Esa es mi apuesta. Yo no estoy diciendo que eso va a suceder, porque lo único que estoy buscando en la gráfica es la capacidad de lectura de esa gráfica para ubicar puntos de retroceso o puntos de avance. Listo, puntos de retroceso, puntos de expansión, puntos de continuación, puntos de impulso, puntos de acumulación, puntos de reacumulación, puntos de distribución. Eso es lo único que estoy ubicando en la gráfica, ¿no? Puntos de rebote, ¿sí? O posibles puntos de rebote. Eso es lo único que estamos ubicando en la gráfica. ¿Por qué busco el descuento por debajo del precio? Porque el fundamento me dice que el valor va a ganar premium en el tiempo. Ahora, ¿eso quiere decir que el valor va a ganar premium en el tiempo desde ese cuadrito verde en adelante? No, no dice eso. Eso dice que yo sé, y ya vamos a hablar de esto un poquito más adelante, pero vale la pena tocarlo ahorita, o es necesario tocarlo ahorita. Esto dice que yo sé que lo que tengo aquí entre manos es un buen setup. Y lo que yo me he encargado de explicarles a ustedes en la mayoría de los videos, o en casi todos los videos, es que nosotros lo que tenemos que hacer es buscar un buen setup. ¿Y este setup qué es? ¿Esto que están viendo aquí qué es? Esto, vamos a sacar aquí el pincel un momentico para dar con un punto. ¿Esto que está aquí qué es, muchachos? Mira. ¿Cierto? ¿Qué es esto que está aquí arriba? Toda esta área que está aquí. Esta es la resistencia. Tan sencillo como eso. ¿Qué es esto? ¿Eso es un quiebre de resistencia? ¿O no? Es un quiebre de resistencia. ¿Qué es esto que está pasando aquí? Un retroceso redondo. ¿Qué es esto? ¿O qué es lo que estamos esperando acá? Que la resistencia ahora se convierta en soporte. Y posteriormente eso es todo lo que estamos esperando, brother. Eso es literalmente todo lo que nosotros o todo lo que ustedes deberían estar esperando. No estoy diciendo, ahora, con esto no estoy diciendo que eso va a pasar. Fíjate que para el momento que yo coloco esto en Twitter, yo no tengo ni idea que el setup se va a dar. Yo no tengo ni idea de que esto va a funcionar. Lo que tengo es una apuesta financiera en base a un resultado económico, en base a un resultado valorativo. Eso es todo lo que yo tengo, una apuesta financiera en base a un resultado valorativo. Y esta apuesta financiera está apalancada bajo la premisa que todavía hay personas que para este momento estaban viendo que Bitcoin seguiría bajando en el tiempo, pero ¿por qué? Porque sé que están ignorando el aspecto fundamental, porque yo sé que están ignorando el aspecto fundamental, y ya vamos a ver qué es lo que hacen todos los que ignoran el aspecto fundamental y cómo nos podemos apalancar bajo esa extraña concepción de no pararle bola al valor fundamental del activo, ¿no? Ya vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con ellos. Pero por ahora quiero que se entienda esta primera base, ¿no? Busco un proxy o un buffer del valor, hago una proyección mediante ese profit o buffer y expando la idea con los niveles de precio actuales. El precio, recuerda esto, brother, el precio siempre sigue al valor. El retailer sigue el precio. Sí, el retailer siempre está persiguiendo el precio, pero nosotros, como nosotros le decimos no al pensamiento retailer, hashtag dile no al pensamiento retailer, nosotros lo que tenemos que hacer es no seguir el precio, sino seguir el valor. Cuando empezamos a entender el valor del activo, cuando empezamos a entender qué precio es lo que pagamos y valor es lo que recibimos, eso lo dice Warren Buffett, nosotros podemos entender que en efecto el precio es un número que sube y baja, que cambia desde un número mayor a un número menor y listo, eso es todo, eso es el precio. Sí, el precio hoy puede ser, por ejemplo, en el caso de Bitcoin puede ser 8.250 y el día de mañana puede ser 8.240 o al segundo siguiente puede ser 2.800, no sé, 2.886.
Y el segundo siguiente puede ser 10.500. El precio varía, el precio siempre cambia e intentar predecir el nivel de precio exacto es una locura. Ahora, si nosotros sabemos hacia dónde está apuntando el valor del activo, nosotros simplemente podemos apalancarnos en esa tendencia basados en puntos lógicos estructurales dentro de la gráfica, cosa que todos los demás ignoran y por eso es que entran en riesgos por abdicación y ahí es donde nos vamos a apalancar nosotros. Ya vamos a hablar de eso. Así que número uno, la arquitectura de lo que estamos hablando, ¿no? La arquitectura de la posición te obliga a ti a analizar el valor y calibrar si estamos en descuento o premium en base a temporalidades mayores, en base a TM mayúscula. Y la logística es una sencilla búsqueda de puntos de precio para apostar en base a ese análisis de valor, ¿cierto? Porque precio no es igual a valor. El precio, como dije ahorita, es un sencillo número que cambia por otro, bien sea un número mayor o bien sea un número menor. Pero la pregunta es, ¿por qué ese numerito cambia? ¿Por qué el precio cambia? Porque el precio nunca es el mismo, ¿sí? O bueno, no es que nunca es el mismo, pero porque el precio tiende a cambiar más veces de las que no. Porque el precio siempre va a perseguir al valor y el valor es algo subjetivo. Hay un compañero que se llama Damaso, en el grupo de los criptopanas en Telegram, que se los voy a dejar también aquí abajo en la descripción, el link para el grupo, a los que quieran agregarse. Él dio una definición muy buena y mi pana Damaso, si ves esto, muchísimas gracias por esa definición, te la voy a robar y coño, gracias también por todos los aportes a todos los que están dentro de ese grupo. Pero el compañero Damaso dio una definición muy buena con respecto a lo que es el mercado. Y él dijo que el mercado es un proceso, el mercado no es un lugar, el mercado es un proceso. Y eso es totalmente correcto. ¿A qué me refiero? Cuando estamos hablando de que el mercado es un proceso, ¿a qué nos referimos? Es algo que siempre se va creando de forma constante. Inclusive, a mí me parece que llamarlo el mercado, o sea, colocarle el artículo de él, ¿cierto? Colocarle ese artículo a la palabra mercado crea como una especie de distancia con respecto a lo que termina siendo esa entelequia, vamos a llamarlo así, de lo que es la relación entre compradores y vendedores que conforma un mercado y nosotros, ¿no? Terminamos como separando, terminamos como diciendo como que esto es el mercado y por esa idea errónea de que pensamos que el mercado es un lugar y no es un proceso, es que pensamos que la gráfica es el mercado, es que pensamos que el precio es el mercado, es que pensamos que nosotros podemos atrapar a la relación entre compradores y vendedores de intercambios financieros dentro de un mercado financiero a través de un simple y sencillo análisis como lo es, qué sé yo, el RSI, el MACD o Wyckoff o DAO o Elliott, etcétera, etcétera, o los fractales o cualquier cosa. Y resulta que eso no es así. Resulta que el mercado es un análisis valorativo o deberíamos hacer dentro del mercado un análisis valorativo y ese análisis valorativo es algo que va en capas, ¿no? O sea, es un análisis de múltiples capas, es como una cebolla, ¿no? Múltiples capas, múltiples capas, múltiples capas. Y mientras más vas pelando esa cebolla, más lágrimas te van saliendo. Pero es que al final termina siendo esa la realidad. El mercado es un sitio difícil de entender porque el mercado está hecho por nosotros, seres humanos. Sí, y cada uno de los distintos seres humanos tiene mayor o menor peso dentro de este sistema bursátil. Nosotros tenemos muy poco peso, somos retailers, somos pequeños especuladores y nosotros debemos seguir el valor porque nosotros no hacemos el valor, nosotros no somos market makers, nosotros no hacemos el valor, nosotros seguimos ese valor y sabemos de antemano que el precio sigue el valor. Así que si tú haces un análisis valorativo, el siguiente paso lógico es ubicar tu logística dentro de esa gráfica para poder ubicar los puntos de entrada, puntos de salida que vayan acorde al análisis valorativo que tú estás haciendo en el tiempo. De eso van los riesgos por abdicación. Primeramente, hay que entender que el precio sigue el valor. En segundo lugar, hay que saber cómo hacer el análisis valorativo. Y en tercer lugar, hay que saber en qué puntos los retailers son más propensos a fracasar dentro de una posición por no leer el modelo de asesores de mercado que tenemos presente en ese momento desde un punto de vista, número uno, fundamental y consiguientemente técnico. Si ya tienes una proyección del valor, entonces en gráfica te toca apuntar hacia el sentido de esa proyección, tan sencillo como eso, ¿no? Fíjate, este modelo que yo tengo acá que pude generar, ¿no? Un modelo explicativo acá. Vamos, tienes una gráfica aquí, ¿va? En el que tienes tus puntos de rebote dentro de la gráfica, hubo un exceso de liquidez, reventamos la resistencia,
tenemos el retroceso redondo nuevamente y ahora vamos a hacer una proyección. ¿Hacia dónde apuntas luego de que tienes la direccionalidad? Recuerda que el quiebre te da direccionalidad. Si apuntas hasta 15, apuntas hasta 14, apuntas hasta 13, apuntas hasta 12.5, ¿hacia dónde apuntas? En primera instancia tienes que apuntar a tu primera zona de confluencia, ¿no? Que es esta que está aquí. Luego que apuntes a tu primera zona de confluencia, el hecho, y hay que entender, ¿no? Que el hecho que apuntes a un nivel, por muy lógico que parezca, si sea la primera zona de confluencia que te explicó el CryptoPana, por muy lógico que parezca, no quiere decir que el precio va a llegar a ese nivel. Tú tienes que entender que a pesar de que tú hayas hecho una proyección a un nivel, el precio no tiene por qué llegar a ese nivel. El precio ni siquiera tiene por qué respetar tu punto de stop loss, ni siquiera tiene por qué respetar tu punto de entrada, porque al precio no le importa tu punto de entrada, ¿sí? El hecho que tú digas que el mercado, de que el activo que tienes entre manos va a ganar valor en el tiempo, no quiere decir que desde que tú coloques la posición, ese activo va a ganar valor en el tiempo. Es decir, el precio va a subir. Me explico. Digamos que nosotros decimos que el euro va a ganar valor en el tiempo por X o Y razón a nivel fundamental. Siendo eso así, tenemos el euro en este momento en, por ejemplo, 1.20, ¿sí? 1.20. Ahí es donde está el euro, el precio del euro en este momento, el del par euro dólar, 1.20. Y tú colocas una operativa larga porque tú estás, bueno, tu análisis valorativo te dice que el precio va a subir. Ok, está bien, tú colocas una operativa larga. Eso quiere decir que cuando tú coloques la operativa larga al nivel de 1.20, el precio va a empezar a subir desde ese momento en adelante. No, esa es la apuesta que tú estás colocando, porque el precio puede retroceder un poquito más, puede bajar hasta 1.19, 1.15, 1.10, caramba, puede llegar hasta 1.08, ¿cierto? Hasta allá abajo puede llegar el precio y todavía tu análisis de valor está en lo correcto, solamente que ahí entramos en otra categoría que es el timing, ¿sí? La capacidad que nosotros tenemos de generar procesos en base al timing de mercado, a temporizar el mercado. Hay quienes dicen que temporizar el mercado es sumamente difícil y yo soy partidario de eso, o sea, temporizar el mercado a nivel de, mira, esto va a retroceder tal día, tal fecha, tal hora, eso me parece a mí una locura y sumamente difícil. Lo que sí podemos hacer es esperar a que el precio llegue a los niveles de order flow institucional, que es donde se presentan los riesgos por abdicación, en orden de nosotros colocar una posición. No tenemos que anticipar cuándo va a suceder eso, sino tenemos que saber que cuando el precio llegue a ese nivel, qué es lo que vamos a hacer nosotros. Y si eso llegase a fallar, también qué es lo que vamos a hacer nosotros. Puesto, el hecho que apuntes a un nivel, por muy lógico que parezca, no quiere decir que, número uno, el precio llegará a ese nivel y, número dos, la operativa será ganadora. Nada de eso. O sea, el hecho que tú apuntes a un nivel no quiere decir que la operativa va a ser ganadora. Cuando las cosas no salen como las planeamos, entonces nos encontramos en una situación de riesgo por abdicación. Ok, muy parecido con este modelo, ¿no? Es lo que tenemos ahorita en Bitcoin, o bueno, lo que tenemos ahorita no, lo que había en su momento dentro de Bitcoin. Es decir, cuando estamos hablando de niveles a vigilar, ¿cierto? Nosotros queremos saber, número uno, qué es lo que está sucediendo, si estamos buscando continuación o regresión, si estamos buscando impulso o retroceso, si estamos dentro de un rango, si quebramos el rango, si tenemos direccionalidad. A nivel de análisis valorativo, qué es lo que está sucediendo dentro del activo. Si se prevé un impulso alcista, se prevé un impulso bajista, se prevé otra pierna alcista, otra pierna bajista, etcétera, etcétera, etcétera. Son los niveles a vigilar. Entonces, número uno, estamos en un rango, ¿cierto? Lo que marca arriba, tiene la referencia abajo en la gráfica. Uno es el rango, ¿cierto? Número dos, tenemos un quiebre de ese rango. Y número tres, tenemos el retroceso al rango, que es el mejor setup posible, sea con el retroceso al nivel, ¿cierto? Y resulta que ese retroceso al nivel coincide, como lo estábamos viendo en la parte superior, ¿sí? Con nuestro retroceso óptimo entre el spread del 50%, entre el spread del descuento del 50% versus el 75%. Ese es el mejor spread. Una vez que el precio llegue a ese nivel, si es que llega, una vez que el precio llegue a ese nivel, si es que llega, entonces nosotros anticipamos una posición, ¿cierto? Al alza, hacia donde está apuntando la flechita, sí, pero porque estamos apuntando hacia ese nivel, porque estamos basándonos en la gráfica, sí, estamos basándonos en un acercamiento in chart, estamos basándonos en niveles bajo los cuales la gráfica está marcando que este nivel viene siendo que un gap de valor justo. Y en segunda instancia, para dejar algo claro, no quiere decir que yo estoy guiándome solamente por la gráfica, sino que en la gráfica yo estoy buscando un punto para hacer una apuesta financiera con respecto a un resultado económico, con respecto al resultado valorativo del movimiento del activo. Sí, es mucho más fácil. O sea, si ya yo sé qué es lo que debería estar haciendo el activo y la gráfica me está diciendo a mí que este es el mejor setup posible que se te puede presentar en este momento, acorde a ese fundamento que tú estás teniendo, marico, excelente, entonces vamos a asumir eso. Es una apuesta, al final de la jornada termina siendo una apuesta, pero lo que queremos hacer nosotros es esperar el mejor setup posible acorde al análisis valorativo. Sí, que es lo que volvemos a tener
acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros al momento de identificar riesgo gracias a las estructuras dentro de la gráfica? Número uno, tenemos que tener niveles a vigilar que vienen dados, esos niveles vienen dados por dos razones. O bien, ya sabes de antemano, ya sabes con anticipación, puesto tú te has encargado de formular tu propia estrategia de acercamiento, cómo se ve tu mejor setup posible y la gráfica te da la antesala a ese setup, que es más o menos lo que está pasando acá, ¿no? ¿Qué es esto? El mejor setup posible, un retroceso redondo, tal cual, un soporte convertido en resistencia, un retroceso del 50%, no importa. No importa, o sea, fíjate que aquí tenemos un poquito de todo, ¿no? Y eso no quiere decir que, bueno, como tenemos un retroceso del 50%, como tenemos un soporte convertido en resistencia, como tenemos un retroceso redondo, como tenemos tal y tal cosa, entonces tenemos lo que llaman los chartistas, tenemos confluencia, ¿no? La confluencia no existe, la confluencia es imaginaria, ¿sí? Porque todos estos son niveles arbitrarios que yo estoy señalando acorde a una metodología arbitraria que yo me inventé, que se llama la nave, la no alternativa de las estructuras, y que ustedes deciden imitar o no, deciden agregarle cosas o restarle cosas, independientemente de lo que deciden hacer, escoge tu veneno y con eso te matas. Listo. Eso es trading, eso es trading. Esto es un sistema de apuestas. Aquí no hay que estar buscando certeza ni hay que caerse a moralismo, a moralismo financiero con respecto a esto sucede por esto, por esto y por esto. No, o sea, no, que mira, aquí tengo confluencia con el 50%, con la resistencia que ahora posiblemente puede llegar a ser soporte, con el Fibonacci no sé qué cosa, con la media móvil de no sé qué vaina, y por eso el precio va a subir. No, mi pana, por eso el precio no va a subir. El precio no le interesa lo que tú tengas en esa gráfica. Tú estás asumiendo una apuesta en base a una creencia que tenemos sobre el mercado. Listo, eso es todo. Eso es todo lo que estamos haciendo acá. No hay que caerse mucho a rollo en eso. Y en la gráfica me está dando a mí la antesala al mejor setup posible, ¿sí? Número dos, los niveles a vigilar son los puntos en la gráfica que nos presentan como niveles interesantes o no interesantes para el resto del mercado, ya que hubo o no respeto a esos mismos niveles. Y dentro de esa categorización de respeto estamos hablando de o bien puntos bajo los cuales hubo continuación, es decir, que no se presentó ningún tipo de respeto e ignoramos el nivel de precio para una posible regresión porque el valor se encuentra por encima o por debajo, dependiendo del modelo de hacedores de mercado que tengas en ese momento, de ese nivel con respecto al precio. A pesar de ello, a pesar de que no hubo respeto del nivel, ese mismo punto nos puede servir como posible nivel de entrada o como posible punto de entrada para capitalizar en momentum, ¿cierto? Es decir, algo como lo que está acá. Vamos a meter un poquito de suma a esto. Vamos a sacar el pincelito, ¿cierto? Aquí está. Aquí hubo respeto del nivel, hubo respeto del nivel. No llegamos, aquí se mantenía alejado de la resistencia, aquí no hubo respeto del nivel. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no hubo respeto del nivel acá? Y es posible que este movimiento siga continuando al alza. Hay razón técnica para que ese movimiento siga continuando al alza. Hay una razón, perdón, técnica no, hay una razón fundamental para que ese movimiento siga continuando el impulso alcista. Sí o no, por lo menos hasta una primera zona de confluencia. Sí o no. Eso es lo que el trader debe averiguar. Sí, porque repito, trazar líneas en una gráfica es sumamente sencillo. Cualquiera lo hace. Los chartistas lo hacen, los fractálicos lo hacen, los que utilizan ondas Elliott lo hacen. Cualquiera traza líneas en una gráfica. O sea, trazar líneas en una gráfica es tan sencillo como unir puntos. Listo. Unimos este toque con este toque. Listo, ya, como si fuese una cajita de cereal. Eso es todo. Unimos este toque con este toque y decimos, bueno, esto es un quiebre de estructura. ¿Cierto? Marcamos estas dos velas que están acá, ¿cierto? Y decimos que esto es un bloque. Y si retrocede hasta acá, entonces colocamos la operativa. O sea, ¿qué tan difícil puede llegar a ser eso? De pana, seamos sinceros, ¿qué tan difícil puede llegar a ser eso? No es para nada difícil, o sea, no es absolutamente difícil, no tiene ningún tipo de dificultad trazar líneas en una gráfica. Cualquiera puede trazar líneas en una gráfica porque a la gráfica del mercado no le importa las líneas, sino que la razón por la cual hubo este quiebre es mucho más interesante que saber dónde trazar el bloque. ¿Por qué? Porque si tú sabes por qué hubo este quiebre y si sabes si este quiebre se va a mantener en el tiempo con respecto al rango en el que estamos con anterioridad, entonces puedes tener un proxy o un buffer dentro del mercado, que es lo que se conoce como la ventaja competitiva, para poder asumir la posición hacia donde te diga la proyección, hacia donde te diga la estructura de ese mismo, a donde te diga la estructura del mismo activo bajo el marco temporal en el cual tú estás trabajando. Recuerda la premisa DAO. Los mismos niveles de precio generan las mismas emociones en los especuladores a menos que fundamentalmente algo haya cambiado. ¿Sí? Siendo eso así,
Vamos a sacar una vez más el pincel. Aquí que hubo rechazo, rechazo. Ni siquiera llegamos, quiebre. ¿Por qué? ¿Fundamentalmente algo cambió? Ok, vámonos a los fundamentos. Vamos a ver si en efecto el análisis valorativo nos indica que fundamentalmente algo cambió en orden de ahora no respetar ese nivel. Aquí que hubo continuación, no respetamos el nivel. Hay posibilidad de continuación de esta primera continuación. O sea, hay posibilidad de hacer algo como pam, pam, pam. Hay posibilidad de hacer algo así. Vamos a analizar la graf, vamos a analizar los fundamentos, vamos a analizar la arquitectura de la posición que yo quiero asumir en orden de, en segundo lugar, luego de analizar la arquitectura de la posición, ver si hay los suficientes elementos dentro de esa arquitectura para yo buscar, para yo ubicar la logística de mi operativa dentro de la gráfica. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, muchachones, ¿sí? Porque allí, bueno, ya vamos a ver lo que hay allí más adelante. O en segundo lugar, si hay niveles de regresión, ¿cierto? Que en efecto sí hubo respeto del nivel y le prestamos atención a esos niveles porque el mercado tuvo una reacción, en ese mismo punto. La apuesta en este caso, la apuesta en el caso de las regresiones, va sobre si en efecto el precio va a respetar ese nivel otra vez, que es lo que conocemos como riesgos por abdicación, ¿sí? En grosso modo, el riesgo por abdicación ocurre cuando hay un quiebre de un nivel clave, pero no hay razón valorativa para que el precio se salga del rango. Si no hay razón para que el precio en efecto se salga de ese rango. Aquí. A ver. Creo que más abajo hay otros ejemplos, ¿no? Pero fíjate esto que tengo acá. ¿Qué hay allí? ¿Qué podemos asumir de ese quiebre, ese primer... bueno, esto es lo que está definiendo el rango, ¿no? Quizás ese nos... por la parte de abajo sí podemos definirlo un poquito mejor. Bueno, ya. Pasa que las líneas, weón. Sí. Bueno, más o menos es una línea recta. ¿Cierto? Pero, ¿qué es esto? ¡Pam! ¿Qué es esto? ¡Pam! ¿Qué es esto que está aquí? ¡Pam! Cuando nosotros quebramos el soporte, tenemos dos acercamientos que ya habíamos evaluado dentro de este canal, en los videos anteriores, que son, número uno, el patrón de falso quiebre, y número dos, la cacería stop loss. Y también he hablado de los bloques de rechazo, no a profundidad, pero sí he hablado de los bloques de rechazo. Ahora, ¿qué pasa cuando el precio quiebra, cierra, da direccionalidad y retrocede? Allí es cuando tienes riesgos por abdicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el precio cerró. Sí, tenemos direccionalidad, pero de repente tiene una vela de regresión sumamente violenta. Allí es cuando se presentan los riesgos por abdicación. Allí son los buenos niveles para apalancar posiciones cuando estamos dentro de un rango, porque hay veces en las que sencillamente no estamos dentro del rango. Aquí, o sea, ¿cuál es la diferencia entre este quiebre y este quiebre? Entre este señor que está acá, fíjate que son relativamente iguales, ¿no? O sea, a ver, déjame echar todo esto para atrás, para quitar esos círculos. Ok, fíjate que son esto con esto son relativamente iguales. O sea, hay un soporte y hay una resistencia. Bueno, hay una resistencia. Ya, hay una... Caramba. Hay una resistencia en la parte de arriba y hay un soporte en la parte de abajo, ¿cierto? Quebramos el soporte y regresamos al nivel. Y en este caso, quebramos la resistencia y estamos regresando a esa resistencia y estamos apostando a que vamos a continuar el movimiento hacia la parte de arriba. ¿Por qué no estamos apostando a que tenemos un riesgo por abdicación? Porque sencillamente el análisis valorativo nos está diciendo que vamos a buscar precios mayores, que nos está diciendo que el valor del activo o cómo se está apreciando el activo en este momento está por encima de los niveles de precio actuales. Cuando hay un quiebre de un nivel, tú lo que tienes que preguntarte es, premisa dado, los mismos niveles de precios generan las mismas emociones los especuladores a menos de que fundamentalmente algo cambie. ¿Algo fundamentalmente cambió? ¿No? ¿O sí? Eso es lo que te tienes que preguntar. ¿Algo fundamentalmente cambió? ¿No? ¿O sí? Si algo fundamentalmente no cambió, entonces muy probablemente vas a tener un riesgo por abdicación. Si algo fundamentalmente cambió, entonces muy probablemente vas a tener un movimiento de continuación. Así es como debemos analizar los rangos, ¿sí? Porque es que en muchos de los casos nosotros, y yo soy un partidario de ello, esperar el quiebre para saber si tenemos direccionalidad, pero... Y ahorita lo voy a hablar más adelante, los mercados no son perfectos, los mercados son imperfectos, los mercados son consistentemente inconsistentes. Sí, esa es la premisa clave. Siendo eso así, siendo los mercados consistentemente inconsistentes, lo que nosotros tenemos que
que intentar buscar es saber por qué el mercado, no saber por qué el mercado hizo lo que hizo, sino entender que hay una razón fundamental para que el mercado se comporte de cierta forma. Y en muchos de los casos esto son trampas de liquidez. Y esto son movimientos certeros. Saber diferenciar entre el primero y el segundo, saber diferenciar entre si tenemos una continuación y una regresión por premisa valorativa, por premisa macro, por premisa fundamental y poder ubicar eso dentro de la gráfica es lo que puede diferenciar de ahora en adelante la rentabilidad que tú puedes llegar a ganar versus las pérdidas que puedes llegar a asumir. Tan sencillo como eso. Saber si cuando tienes un proceso de quiebre tienes en realidad un riesgo por abdicación o cuando tienes un proceso de quiebre tienes en efecto un movimiento certero dentro del mercado para tú apalancarte a favor de esa tendencia, para tú apalancarte a favor de ese modelo de modelo de hacedores de mercado. Esa es la base de todo, muchachos. Es cuando tienes riesgos por abdicación. Son regresiones que ocurren hacia el interior del rango y pueden presentarse bien con patrones de falsos quiebres, cacería de stop loss, o el precio puede lateralizar sobre o por debajo del nivel y luego las velas regresan al rango de forma violenta, que es lo que ocurre acá, ¿no? Fíjate cómo la vela regresa al rango de forma súper violenta, ¿no? Y después que regresa al rango de forma súper violenta, tienes el quiebre de estructura, bla, 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 retroceso del bloque del 75 al 50% más o menos, impulso y aquí empiezas a buscar retrocesos del 50%, listo. O sea, nada de esto debería ser nuevo, o sea, nada de lo que ocurre después de esa vela gigante debería ser nuevo para ustedes si ya se han visto los videos anteriores, ¿no? Literalmente todo lo que usé en esa posición, que la pueden encontrar en Twitter y ya vamos a ver cómo se desarrolla. Bueno, aquí está, ¿no? De esta forma, ahí es donde se ubica la posición, porque la gráfica me da a mí la razón para ello. Entonces es que nosotros podemos entender qué es lo que estamos buscando dentro de la gráfica, ¿no? Vamos a analizar este punto ahora. ¿Por qué escogí esos niveles? Porque yo escojo esos niveles al momento de asumir la posición, porque son niveles que, entre comillas, vamos a decir que están integrados. Cuando me refiero a los niveles, me refiero a niveles, o sea, recuerda la logística, ¿no? Punto de entrada, razón de entrada, punto de stop loss, punto de salida, primera zona de confluencia, segunda zona de confluencia. Listo, eso es todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque escojo los niveles que escojo para esas, para punto de entrada, punto de salida, tanto de stop loss como de take profit y primera zona de confluencia, segunda zona de confluencia. Porque son niveles que están, entre comillas, integrados dentro de la gráfica gracias al flujo de intercambio que hubo en esos niveles. O sea, en los puntos de regresión y consolidación dentro de una gráfica, los puntos de continuación e impulso dentro de una gráfica, hubo o no exceso o no de intercambio, de comercio, de negociación, de trading, ¿cierto? De intercambio del activo financiero en ese momento. Compradores y vendedores empezaron a generar posiciones, empezaron a colocar posiciones dentro del mercado, empezaron a colocar buy stops, sell limits, sell stops y buy limits, y ello genera que la gráfica se manifieste de cierta forma, ¿cierto? Ello genera que el precio tenga ciertas manifestaciones in chart. Esos niveles donde hubo regresión, donde hubo respeto, donde hubo continuación, donde hubo un posible impulso, perdón, donde hubo un previo impulso y ahora estamos esperando otro posible impulso, son los niveles que nosotros debemos vigilar en orden de poder anticipar o catapultar, plataformar las posiciones que nosotros queramos, ¿cierto? A través de, número uno, la arquitectura que ya la tenemos ubicada, y número dos, la capacidad que nosotros podamos tener de anticipar los puntos logísticos de nuestra estrategia dentro de esa misma gráfica, y esos puntos logísticos son los puntos que la gráfica misma nos indica. Porque este punto número 2, ello me permite descartar un nivel o filtrar otro gracias a una simple pregunta. Estoy buscando continuación o regresión. Hubo un quiebre, hay un rango, direccionalidad, perdón, hay un rango, quiebre el rango, tenemos direccionalidad. Ahora yo estoy buscando continuación o regresión. Esta pregunta también ha de ser abordada desde el punto de vista macro, o mejor dicho, debe ser abordada desde el punto de vista macro. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a permitir a mí señalar si en efecto yo tengo un proceso de quiebre, vamos a llamarlo verdadero, versus un proceso de quiebre, vamos a llamarlo falso, ¿cierto? Pero el hecho de que sea falso no quiere decir que necesariamente sea un patrón de falso quiebre, porque puede llegar a ser un falso patrón de falso quiebre, o un falso patrón de falso quiebre, también ocurre. Pero lo que quiero decir acá es
Una vez que hay un quiebre, nosotros estamos buscando o nosotros tenemos entre manos continuación o regresión. ¿Qué es lo que tenemos entre manos? Si tienes regresión, ¿cierto? Si tú tienes un quiebre, ¿cierto? Y tienes el análisis valorativo, te indica a ti que no hay razón para que ese quiebre ocurra, sino que en efecto podemos retroceder de nuevo al rango, entonces ahí estamos buscando un proceso de regresión que son los riesgos por abdicación. Y si estamos buscando continuación, entonces sencillamente estamos buscando nuestros procesos de entrada tendencistas, aunque también en muchos de los casos esos procesos de entrada tendencistas pueden llegar a asumirse a través de riesgos por abdicación y vamos a ver eso un poquito más adelante. En este caso, en el caso de esta operativa, busco continuación, que es previo momentum, ¿no? Recuerda la metanarrativa, previo momentum, post volatilidad, ya que en las resistencias los buy stops fueron mayores que los sell limits y luego el shutdown de los algoritmos, ahora tenemos un retroceso redondo sumamente claro. Ojo, por cierto, que tengo allí vamos a llamarlo así, la confirmación que estaba buscando, que es el swing high, el swing low, ¿no? Ahí tengo las tres velas que me forman el swing low, ¿cierto? Justamente, ¿de dónde regresa el precio? Del bloque marcado entre el spread del 50% al 75%. Si hubiese sido un retroceso mucho más profundo, excelente. Inclusive, en este punto el retroceso puede extenderse a un retroceso mucho más profundo dentro de ese bloque verde que está en la parte inferior, y yo estaría más que contento, ¿sí? E inclusive hasta me puede sacar por stop loss, porque tengo el stop loss justo al borde del bloque, y sin embargo yo hubiese buscado un proceso de reentrada en esta posición, ¿sí? Porque es Bitcoin y Bitcoin tiende a extenderse o tener unos movimientos extendidos en el tiempo por falta de liquidez. A ver, ¿dónde me quedé? Regresión al 50% del movimiento inicial. Igual, proceso de entrada, flujo de órdenes a favor del macro y este es el mejor setup posible. Cabe destacar que la gráfica me otorga, número 1, el punto de stop loss, número 2, el punto de invalidación y número 3, el soporte del spread conformado por el área de descuento entre el 50 al 75%. Mi punto de take profit es mi primera zona de confluencia y estoy apuntando al gap de valor justo. Listo, es esto que está aquí. Esto que está aquí es la logística de la operativa. Listo, eso es toda la logística de la operativa. Tengo el stop loss, tengo el nivel de invalidación, tengo el soporte del spread conformado por el área del descuento del 50 al 75%, tengo mi punto de take profit y tengo mi primera zona de confluencia y estoy apuntando a el gap de valor justo. Listo, eso es todo. Aquí está. Tómale un screenshot a esto. Así se tiene que ver la logística de tu posición, no necesariamente con esos mismos puntos, pero sí con aquello que esté dentro de tu estrategia, aquello que diga tu estrategia, tu sistema, tu plan de trading, ¿no? Puesto lo que quiero demostrar con este ejemplo es el uso de la gráfica como herramienta para identificar niveles estructurales de apalancamiento de órdenes basados en una estrategia clara. Eso es todo, muchachos, es una apuesta, sí, yo estoy colocando acá una apuesta, sí, yo estoy diciendo que el precio ¿qué es lo que estoy diciendo yo con esta posición? Que el precio desde este nivel no va a seguir bajando, sino va a empezar a subir. Eso es lo que está diciendo el criptopana con esa posición. ¿El criptopana tiene algún tipo de certeza de que eso va a ser así? No. ¿Tú tienes algún tipo de certeza de que eso va a ser así? No. ¿Alguien en la vida tiene algún tipo de certeza de que eso va a ser así? No. Porque si hubiese alguien que tuviese algún tipo de certeza de que eso va a ser así, entonces no existiera el trading porque no hubiese riesgo, porque ya tenemos certeza y la falta de certeza es lo que nos da el riesgo y la capacidad o cantidad de riesgo que nosotros estemos dispuestos a asumir va a ser directamente proporcional al beneficio que nosotros esperamos recibir. Y si nosotros controlamos nuestra exposición al riesgo, entonces no importa si la operativa sale en pérdida, nosotros simplemente perdemos 1 versus la posibilidad de ganancia que son 3. Y si nosotros ganamos la operativa, tenemos 3. Y si nosotros perdemos la siguiente operativa, nada más vamos a perder 1. Es decir, que todavía nos quedarían 2. Y si perdemos la siguiente operativa, entonces nada más nos queda 1. O sea, la idea siempre va a ser ganar más de lo que pierdes, independiente, y no me refiero a cantidad de operativas, porque tú puedes, de 100 operativas, tú puedes perder 60 y ganar 40 y aún así ser rentable. Eso es, o sea, entender esto, la logística, la arquitectura de la posición, entender los riesgos por abdicación, entender cuándo hay ganadores y entender cuándo hay perdedores, y entender cómo posicionarse bajo bajo aquellos que están dispuestos o no dispuestos, sino que están, entre comillas, destinados a ganar en cierto momento porque el mercado los está favoreciendo a ellos gracias al análisis valorativo, gracias a que están apostando al verdadero o al certero movimiento del valor del activo o a la ganancia de ese valor. Entonces es cuando nos damos cuenta, mi pana, que en efecto nosotros nos posicionamos acorde a donde deberíamos estar posicionados en el tiempo. Tan sencillo como eso. Nosotros tenemos que saber
que la gráfica nos da a nosotros las herramientas necesarias para identificar los niveles estructurales de apalancamiento, donde apalancar posiciones acorde a la estructura de la gráfica, puesto ya yo sé hacia dónde, entre comillas, está destinado a ir el valor o el precio. Lo anterior es cierto cuando hay direccionalidad y tendencia, pero ¿qué pasa cuando estamos en rango, ¿no? Que es lo que venimos hablando. Y de allí es donde hago la pregunta, si estoy buscando continuación o regresión, puesto escoger niveles cuando hay direccionalidad es sumamente fácil, ¿cierto? O sea, escoger niveles cuando estamos en una tendencia es simplemente retroceso 50% operativa, retroceso 50% operativa, retroceso 50% operativa, listo. Eso es todo cuando estamos en tendencia. Pero ¿qué pasa cuando hay rango? ¿No? ¿Cómo lo hacemos cuando estamos en un rango? Y es cuando empezamos a hablar específicamente de los riesgos por aplicación. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque es importante saber qué pasa cuando hay rango. Porque en promedio, en un ratio 3:1, el precio se la pasa más tiempo lateralizando que en una tendencia definida. Así que, mi pana, te recomiendo que te aprendas a mover dentro de un rango o que aprendas a moverte dentro de las regresiones. Por lo menos, fíjate el euro dólar, ¿no? El par euro dólar. 2.856 días pasó en volatilidad, o sea, pasó en el rango. Mientras otros 836 días pasó en procesos de momentum. El precio, y esto lo puedes hacer con cualquier gráfica, hazlo con cualquier gráfica y te vas a dar cuenta que esto funciona de esa forma, ¿no? El precio pasa más tiempo en rango que en momentum, que en tendencia. Así que, repito, más te vale aprender cómo moverte dentro de esas regresiones de precio. Y como estamos hablando en la introducción, no es que esta es la introducción otra vez, no. Como estamos hablando en la introducción, nosotros nos vamos a concentrar en la pérdida potencial de los traders que quedan atrapados y usar el lado contrario de su posición como ventaja competitiva y a la vez asumir una operativa con un riesgo igual o mayor de la pérdida que ellos acaban de asumir, ¿sí? Un riesgo igual o mayor a la pérdida que ellos acaban de asumir por la distancia del quiebre. Ya vamos a ver cómo se define eso, ¿no? Puesto en muchos de los casos, ¿qué es lo que digo yo o qué es lo que se pueden encontrar en internet? Yo también soy partidario de esto y también soy culpable de esto, ¿no? ¿Qué necesitas para hacer trading? Bueno, necesitas una estrategia, un sistema y un plan, ¿no? O sea, me han escuchado más de una vez decir eso, inclusive ahorita en este video me están escuchando decir eso, pero hay algo que también quiero decir y esta es una autocrítica también a lo que yo enseño o lo que he procurado enseñar, ¿no? Hay que recordarnos que trading es, yo lo he dicho antes, pero quiero que quede claro, trading no es otra cosa sino apuestas financieras a resultados económicos. ¿Qué pasa cuando la estrategia falla? ¿Qué pasa cuando el sistema no funciona? ¿Y qué pasa cuando el plan empieza a fracasar? ¿Qué pasa cuando empiezas a tener números rojos dentro de tu estrategia? ¿Qué pasa cuando las posiciones te empiezan a devengar números rojos y tú sencillamente no sabes qué hacer? O mejor dicho, ya tienes un plan. Esta es una pregunta que te estoy haciendo en este momento. Ya tienes un plan de contingencia. Ya tienes un plan B. ¿Sí? Ya tienes una razón de volver a colocar una posición dentro del mercado cuando ya la posición anterior o las 7 posiciones anteriores no te han dado el beneficio esperado. ¿Sabes cómo manejarte en, vamos a llamarlo de esta forma, casos de emergencia? Porque eso va a pasar. Va a llegar un punto en que la estrategia te va a fallar. Va a llegar un punto en que el sistema no te va a funcionar. Y no importa si utilizas la nave, no importa si utilizas Wyckoff, no importa lo que utilices, brother. No importa el sistema, el cursito que hayas pagado, el libro que te hayas leído, los videos que te hayas visto. Va a fallar. Va a fallar. Y la pregunta es, ¿qué pasa o qué vas a hacer tú cuando ello ocurra, ¿no? O sea, cambias de acercamiento, o sea, tú sencillamente decides cambiar el acercamiento porque la estrategia empezó a fallar. Inclusive, hay brothers y sisters que cambian de metodología como un niño recién nacido cambia de pañal, porque apenas el sistema empieza como a cagarla, los carajos se cagan también con el sistema y cambian de estrategia. Entonces empiezan a agregar vainas, ¿no? Empiezan a agregar como, ok, ahora voy a agregarle a esto un indicador, ahora voy a agregarle a esto un soporte por aquí, ahora voy a agregarle a esto el uso del Fibonacci. Coño, ¿cómo es que se utilizan las ondas Elliott? ¿Será que si empiezo a utilizar Wyckoff en esta gráfica la vaina tiene como un poquito más de
sentido. Y empezamos a agregar y empezamos a cambiar el acercamiento porque fallamos en entender la premisa básica de los mercados. Y es que por muy esquematizado que tengas tu acercamiento, la verdad es que los mercados son, creo que lo mencioné arriba, consistentemente inconsistentes, ¿no? En un sistema orientado en procesos, que lo pueden encontrar abajo en la descripción, que es los sistemas, un sistema de trading orientado en procesos institucionales, ahí tengo una esquematización de punto a punto lo que tú puedes llegar a hacer bajo ese acercamiento. Eso quiere decir que ese acercamiento siempre te va a generar un retorno de inversión positivo en el tiempo. No, no quiere decir eso. Y yo, o sea, y lo he dicho en los videos del manual audiovisual, nadie te puede prometer a ti que vas a sacar siquiera $1 dentro del mercado. Lo único que yo prometo con todos estos videos, con todo este contenido, es que vas a tener una mejor lectura del mercado. ¿Que vas a sacar dinero de allí? No, porque ya cuando estamos hablando de dinero, estamos hablando de umbrales del dolor distinto, ¿no? Con respecto al riesgo, hay un pana que estaba diciendo por el grupo que al principio él le dolía el estómago, o sea, le daban ganas de ir al baño cuando él colocaba una posición y veía números rojos en la posición porque sabía que estaba perdiendo dinero, ¿cierto? Pero es porque es que en muchos de los casos tenemos umbrales del dolor distinto y no estamos acostumbrados al sistema financiero y a perder dinero de una forma incontrolable en muchos de los casos, ¿no? Pero, repito, por muy esquematizado que tengas el acercamiento, por mucho que yo insista en que necesitas tener una estrategia, un plan y un sistema, eso no quiere decir que el hecho de que lo tengas, esa es la clave o la panacea, eso es lo único que necesitas, ¿no? Para poder sacar dinero del mercado y hacer trading de forma rentable y tal y qué sé yo. No, porque los mercados son consistentemente inconsistentes. Recuerda, están conformados por seres humanos y los seres humanos somos falaces, los seres humanos fallamos, el mercado es algo subjetivo, el valor es algo subjetivo, entonces los acercamientos y lecturas son también bastante subjetivos en el tiempo. Recuerda que los mercados también son eficientes, pero no son perfectos. No, los mercados, repito, son eficientes, pero no son perfectos. Sobre todo los mercados de alta especulación, como por lo menos los criptoactivos o el mercado de Forex, son una trampa. Estos dos mercados son literalmente una trampa para todos aquellos que no entienden de liquidez. Fíjate esta gráfica que la puedes encontrar en Twitter con el hashtag las 1000 gráficas, numeral las 1000 gráficas, ahí pueden encontrar, no 1000, estoy tratando de que sean 1000, pero todavía no son 1000, 1000 gráficas en orden de tener distintos esquemas de lectura gráfica para poder saber los distintos procesos que se conforman dentro de esa gráfica, ¿cierto? Son análisis 100% de gráfica, no tiene nada de análisis valorativo, pero fíjate acá los cuadritos rojos, ¿no? En lo que son los excesos que se pueden presentar o bien con patrones de falsos quiebres, o bien con cacería de stop loss, o bien con cierre por la parte de arriba, o bien con cierre por la parte de abajo y regresión al nivel, y posteriormente tienes acá un proceso, luego que tienes un quiebre y ese quiebre retrocede, fíjate acá, retrocede al 75%, ¿cierto? Aquí estructuralmente, perdón, aquí fundamentalmente algo muy seguramente cambió, no recuerdo qué habrá cambiado allí, pero algo cambió en ese punto, que no volvimos al rango, sino empezamos a buscar precios mayores y tenemos allí la expansión, ¿no? Fíjate que también lo tienes acá, excesos y equilibrios, inclusive. Los riesgos por abdicación se pueden identificar a través de barras de volumen y más adelante vamos a ver cómo se pueden hacer esas identificaciones a través de barras de volumen. Pues te repito, los mercados son sitios eficientes para generar transacciones, como estábamos hablando en los videos de trading interbancario, de trading interbancario y liquidez institucional. Un trader, recuerda esto, no destaca por su habilidad para marcar líneas en una gráfica, ya que la cartografía, o sea, todo esto, esta es la cartografía. Esta es la cartografía, aunque bueno, eso está como en exceso, ¿no? En realidad mi cartografía es un poquito más sencilla. Mi cartografía se ve así, como esta, listo, así. 2, 3 cuadritos, 4 como a lo mucho, un par de líneas para identificar los puntos, dónde está mi punto de entrada, dónde está mi logística y listo. Eso es así como yo tengo las gráficas. Sin mucha huevonada. Estos son modelos explicativos. ¿Dónde estaba aquí? La cartografía de una gráfica es lo que te puede dar un nivel para generar una apuesta financiera, pero no te da ningún tipo de certeza. Punto número 2, lo verdaderamente fácil del trading es perder dinero, sobre todo cuando no sabemos cómo proceder si la incertidumbre bursátil se apodera de nuestra posición, y cuando eso pasa, cuando la incertidumbre se apodera de la posición, entonces no queda otra sino esperar a que la posición o bien te saque por stop loss, puesto no tienes un plan B, o tener una estrategia para cuando la incertidumbre ataque, y es cuando tienes un plan B. Puesto las preguntas más comunes que recibe el criptopana, las preguntas más comunes que recibo a través de distintos medios, es número 1, ¿qué opinas de, o sea, cuando alguien me manda a mí y esto no lo digo como que no lo hagan, ¿no? Como que no me manden gráficas, no me manden análisis, no lo digo por eso, pero
Esto me da a entender a mí que todavía, que a pesar de todo lo que he intentado explicarlo, no se entiende que la gráfica no es el puto mercado. O sea, eso no se entiende. O sea, y es algo que es sumamente difícil de desaprender. Sumamente difícil de desaprender. Que el análisis de la gráfica es solamente para buscar puntos de valor, perdón, puntos de precio para colocar una apuesta financiera. Eso es sumamente difícil de entender y lo sé porque a mí me costó que joven entenderlo. Quizás haya otros de ustedes que lo entiendan mucho más fácil y mucho más rápido. Pero una de las preguntas más comunes que recibo es: ¿qué opinas de este nivel? Como si, o sea, ¿qué opinas de este nivel? Es una pregunta bastante vaga, es una pregunta muy vaga porque los niveles dentro de la gráfica son líneas en la arena. O sea, imagínate esta posición, ¿cierto? Imagínate esta posición. Hasta ahora no sabemos el resultado de esto, ¿sí? O por lo menos acá no lo hemos, en este video no lo hemos analizado. ¿Cuál es el resultado de esto? Pero imagínate que yo tengo ese bloque allí. Ahí dice 50%, 75%. Yo se supone que voy a colocar mi posición allí. ¿Qué pasa si el precio quiebra el bloque y se va a la baja y toda esa mierda baja y Bitcoin llega a $2? ¿Qué pasa? Quiere decir que yo tracé el bloque mal. Quiere decir que mi bloque está mal. Quiere decir que como yo coloqué la resistencia en ese nivel está mal. No, no quiere decir que está mal. El mercado es un sitio incierto. El mercado, la premisa básica es la incertidumbre bursátil. Yo no identifico, o sea, a mí lo que menos me importa es saber si mi nivel está bien o mal trazado. A mí lo que me importa es tener un análisis valorativo correcto del activo. Y cuando yo tengo un análisis valorativo correcto dentro del activo, yo lo que voy a buscar dentro de la gráfica son puntos de order flow institucional. Al momento de buscar esos puntos de order flow institucional, lo que hago es simplemente esperar que el precio llegue a ese nivel, esperar mi mejor setup y colocar la apuesta. Puesto ya yo sé la logística de la operativa, ya me indica a mí qué es lo que necesito buscar. Ya no necesito opinar sobre la gráfica, puesto yo no tengo ningún tipo de opinión sobre la gráfica. ¿Cuál es? O sea, ¿por qué estás viendo ese nivel? O sea, ¿por qué estás analizando ese nivel? ¿Por qué tú estás pensando que el precio va a respetar ese nivel? ¿Por qué no es en sentido contrario? ¿Qué pasa si ese nivel fracasa? ¿Dónde vuelves a asumir la operativa? ¿Dónde vas a colocar tu stop loss? ¿Cuál es tu primera zona de confluencia? La logística de la posición. Hay que empezar a pensar como profesional, no como retailer. Por Dios, brother, hay que empezar a pensar como profesional. Y la única forma de empezar a pensar como profesional es dejar de pensar que la gráfica es el mercado y que lo más importante es saber ubicar el bloque, saber ubicar el soporte, saber ubicar la resistencia. No, eso es lo de menos, eso es lo más sencillo que hay. Esa es la vaina más pajúa que hay. Ubicar soportes, ubicar resistencias, ubicar bloques, ubicar punto de avance, punto de retroceso. Esa es la vaina más pajúa que hay, bro. O sea, tú le enseñas a tu hijo, si tú tienes un hijo o un sobrino, mira, hijo, si esto se mueve para arriba, después se mueve para abajo. Si esto se mueve para arriba, después se mueve para abajo. Si tú le enseñas a unir los puntos en la gráfica, tu sobrino, tu hijo, tu hija, tu sobrina, lo va a saber hacer porque es algo visual, es algo estético. La gráfica es algo estético, la gráfica es algo visual, no tiene mayor análisis, no hay nada que analizar. Dentro de una gráfica no hay absolutamente nada que analizar porque una gráfica no es un análisis, porque un análisis te crea a ti una proyección futura en base a una consecución de datos que tú has ido acumulando en el tiempo, en base a una consecución de información que tú has ido acumulando en el tiempo. Estos son simplemente puntos de avance y retroceso. Tocamos aquí, tocamos aquí, tocamos aquí, tocamos aquí. Ah, mira, si tocamos varias veces aquí, entonces este es el soporte, y si tocamos varias veces aquí, entonces está la resistencia. ¿Listo? ¿Cuál es el análisis allí? ¿Cuál es, o sea, cuál es la complejidad de eso? No hay ningún tipo de complejidad en saber si nosotros estamos tocando un soporte o si nosotros estamos tocando una resistencia. Así que por favor, vamos a eliminar hashtag dile no al puto pensamiento retailer, porque eso, marico, eso quema cuentas como no tienes idea. Quema cuentas como no tienes idea. Y la idea de ahora en adelante es empezar a avanzar, a evolucionar, a mutar, a transformarnos en una mejor versión de nosotros, en un mejor trader. Y la única forma de poder hacer eso es entender las premisas básicas del mercado. Y la premisa básica del mercado, o una de esas premisas básicas del mercado, es que los niveles in chart, los niveles dentro de la gráfica, funcionan de forma exclusiva cuando tú quieres buscar una posición. De resto, no tiene sentido. De resto, no tiene sentido estar evaluando una gráfica. De resto, no tiene sentido estar perdiendo el tiempo viendo una gráfica, puesto, verga,
la única forma por la cual yo veo una gráfica es porque estoy buscando una posición. Listo. De resto no tiene sentido que yo vea una gráfica. De resto estoy analizando el activo a nivel fundamental para saber si en efecto puedo tener una ventaja competitiva y dentro de la gráfica buscar un riesgo asimétrico. Tan sencillo como eso. Unos que me preguntan, ¿qué te parece este análisis? Y me mando una gráfica. Una gráfica no es un análisis. Una gráfica son una serie de rayas que decidimos trazar allí de forma arbitraria. Listo. ¿Esto es un gap de valor justo o un soporte convertido en resistencia? Eso tampoco importa. Olvídate de las categorizaciones. Concéntrate primero en el análisis valorativo y después buscar puntos de avance y regresión dentro de esa misma gráfica. ¿Será que este bloque de mitigación está bien o debería tomar la vela de arriba? Entonces, o sea, lo que están buscando los que hacen este tipo de preguntas es algún tipo de certeza. No, o sea, las personas, todos están buscando algún tipo de certeza con respecto a, ¿será que este bloque está bien trazado? ¿Será que este bloque también, será que este soporte, sí, será que el soporte resiste? ¿Será que la resistencia soporta? No, o sea, lo que están buscando es certeza y nadie tiene certeza. O sea, si tú me preguntas, imagínate que tú me preguntes, mire, ¿será que este soporte sí, este soporte funciona? Y yo te digo, sí, ese soporte va a aguantar. Y resulta que no aguanta. O sea, imagínate que eso pase. Imagínate que yo te digo, sí, eso soporte aguantar y resulta que no aguanta. ¿Qué pasa? O sea, que yo como el propio toripollo porque no sé de lo que estoy hablando. No, porque es que no sepa de lo que estoy hablando. Es que sencillamente a mí no me importa si el soporte aguanta. A mí lo que me importa es saber cuál es el setup. A mí lo que me importa es saber si ese soporte en ese momento tiene algún tipo de característica bajo la manifestación de precio estructural que se está conformando en ese nivel para yo poder asumir una posición en base al análisis valorativo, porque si yo estoy analizando un soporte, si yo estoy viendo un soporte, es porque yo estoy pensando en comprar ese soporte, ¿sí? Porque no hay razón para yo estar trazando un soporte si yo no estoy pensando en comprar ese soporte. Tan sencillo como eso. Tampoco hay razón para analizar una resistencia para trazar una resistencia si yo no estoy pensando en vender esa resistencia. Tan sencillo como eso. La pregunta básica, ¿estoy esperando continuación o regresión? Tan sencillo como hecho. Tan sencillo como eso. El hecho que lo marques bien, entre comillas, o sea, el hecho que tú marques un buen soporte, entre comillas, una buena resistencia, entre comillas, un buen gap de valor justo, entre comillas, y cuando digo buen, o sea, cuando digo buen soporte, buena resistencia o buen gap de valor justo, es el calificativo de buen o de bueno, lo que coloco entre comillas, ¿no? No quiere decir que el precio lo va a respetar, y tienes que entender eso, o sea, mientras más rápido hagas las paces con el demonio y lo bursátil, con el demonio y la incertidumbre bursátil, va a ser mucho más fácil saber que lo que estás buscando en la gráfica son puntos de order flow institucional. ¿Tú sabes cuáles son los puntos de order flow institucional? Estás listo. No tienes que buscar absolutamente más nada porque ya tienes la estrategia, ya tienes el planteamiento, ya tienes la logística, y tú vas a esperar que tu logística se manifieste dentro de la gráfica porque ya tú estás interesado en buscar lo que verdaderamente importa, que es el análisis valorativo de ese precio, de ese activo. El que haga este tipo de preguntas, el que hace este tipo de preguntas todavía no entiende la razón de marcar niveles en la gráfica. Son simples líneas en la arena. Apostamos al nivel que quieras y siempre tendrás un 50% de probabilidad. Independientemente si estás comprando un soporte o vendiendo una resistencia, siempre un 50% de probabilidad. No busques eliminar la incertidumbre, puesto es necesaria para recibir algún tipo de beneficio. Al trader le pagan en base a la cantidad de incertidumbre que esté dispuesto a asumir. Dentro del salón... Dentro del Salón 20K, el canal educativo de Telegram, colocó en una de las publicaciones, la existencia de la incertidumbre bursátil es la medida de nuestro beneficio. Gracias a que hay incertidumbre, gracias a que no sabemos qué va a pasar, es que yo tengo trabajo. O sea, por eso es que yo tengo trabajo, porque por eso es que existe el trading, porque no sé qué va a pasar, weón. Gracias a que no sé qué va a pasar, gracias a que estoy enamorado de la incertidumbre bursátil, gracias a que vivo por la incertidumbre, gracias a que me gusta colocar, o sea, digamos que hay muchos de ustedes, hay muchos de los criptopanas que tienen inclusive mucha mejor lectura de gráfica que yo. O sea, se han visto mis videos de tal forma que tienen un análisis más impoluto del que yo tengo. Pero yo soy, y lo sé, yo soy mejor trader que esas personas porque soy mucho mejor apostador que de lo que ellos son analistas, pero yo soy apostador. Esa es la diferencia y por eso siempre digo y por eso siempre lo diré. Yo antes de ser trader soy un apostador y como soy buen apostador, sé cuándo apostar duro, cuando tengo que apostar duro, sé cómo reducir mis pérdidas cuando tengo que reducir mis pérdidas y sé hacerlo de la forma correcta porque yo no me estoy preocupando por la posición que tengo ahorita entre manos, sino por el volumen de dinero que estoy colocando en cada una de esas posiciones y cómo estoy administrando ese volumen de dinero a nivel de ganancias versus pérdidas. O sea, ese es el secreto.
Ese es el secreto. De resto, fíjate como todo lo que hemos hablado con anterioridad se resume en una sencilla logística, puntos de continuación versus puntos de regresión. Y gracias a que existe la incertidumbre bursátil, gracias a que yo no sé qué va a pasar, es que yo tengo trabajo, ¿sí? Porque yo vivo gracias a esa incertidumbre. Hashtag dile no al pensamiento retailer. Lo único sobre lo que tú y yo, mi pana, tenemos control es cuánto dinero colocamos por posición, porque el resto, cada línea trazada en la gráfica es tan fútil sin un verdadero análisis de valor detrás de ella. Nosotros tenemos que analizar el valor para después colocar cualquier tipo de operativa dentro del mercado, para apalancarnos o arbitrar niveles de precio. Los mercados fallan, los niveles fallan, los quiebres fallan, hay patrones de falsos quiebres, hay falsos patrones de falsos quiebres, hay falsos patrones de falsos quiebres. Y mientras más rápido hagas las paces con el demonio y la incertidumbre, entonces más rápido te vas a concentrar en aquello que de verdad importa al momento de hacer arbitraje financiero. Sobre eso hablo en la criptopágina y lo pueden encontrar abajo también. Hay un ensayo que coloqué hace unas jornadas atrás que habla sobre riesgo, exposición versus manejos y manejos, exposición versus manejo, ¿no? La exposición al riesgo versus el manejo de riesgo. Y ahí coloco una nota de Sirius Black que dice qué sería la vida sin un poquito de riesgo. ¿Qué sería el trading sin el riesgo? No hay trading sin riesgo, ¿sí? No hay trading sin riesgo. Y nosotros, en estos modelos que vamos a explicar acá, nos concentraremos en cómo ubicar los distintos riesgos de los distintos especuladores dentro de la gráfica y apalancarnos cuando ellos abdican la posición, cuando ellos sencillamente se rinden, cuando son exprimidos, cuando vomitan del dolor que les genera ver que están perdiendo dinero porque están del lado equivocado del mercado, porque no están leyendo lo que tienen que estar leyendo fuera de la gráfica. Y es cuando estamos hablando de regresión versus continuación. Recuerda que la nueva alternativa a ver las estructuras es un acercamiento de regresión. Todas las estrategias que yo he enseñado acá se basan en procesos de regresión a favor o en contra de la tendencia principal. La idea es comprar la debilidad en una tendencia alcista mientras corto la fuerza en una tendencia bajista. Pero la pregunta es, ¿cómo sabemos que hay fuerza y cómo sabemos que hay debilidad? Y es cuando empezamos a utilizar el riesgo como unidad de medición, ya que si bien la apreciación o devaluación de un activo la medimos en base a la cantidad de dólares, puntos o pips, es decir, cuando el eurodólar se mueve desde 1.2010 a 1.2020, ahí se movió 10 pips, ¿cierto? O cuando Bitcoin se mueve de 8.500 a 9.000, ahí se movió $500. O cuando el SP500 se mueve de 3.200 a 3.250, ahí se movió 50 puntos base, ¿sí? Así es como medimos los movimientos de los activos. Las posiciones, caso contrario, se miden en base a unidades de riesgo. Si nosotros medimos las posiciones en base a unidades de riesgo, utilizando el punto de posición del stop loss como métrica base, es decir, lo que estamos definiendo en las publicaciones sobre riesgos asimétricos en la criptopagina.com. La estructura dentro de la gráfica nos sirve para ubicar la direccionalidad, pero no siempre funciona para el posicionamiento del stop. Así que la pregunta es, ¿qué necesito yo para poder identificar, para poder tener un buen posicionamiento de stop? Número uno, necesitas una metodología objetiva, necesitas la capacidad de replicabilidad en distintas temporalidades, que es lo que se conoce como la fractalidad. Y punto número tres, necesitas un punto de invalidación estructural. La idea es identificar, la idea de identificar una estructura es sumamente fácil. Incluso anticipar direccionalidad también es sumamente fácil. Los traders pierden dinero o dejan de ganar porque no saben capitalizar de forma correcta los distintos movimientos que se generan dentro de la gráfica, muchachos, ya que nosotros estamos buscando oportunidades y la oportunidad se conforma cuando hay riesgo más previo momentum, metanarrativa, previo momentum, post volatilidad. La oportunidad se conforma cuando hay riesgo más previo momentum y el riesgo es igual al dinero acumulado más los cambios estructurales que se pueden generar o los puntos de cambio estructurales que se pueden generar dentro de la gráfica. La pregunta es ¿dónde se ubica la mayor cantidad de dinero y qué puntos ofrecen la posibilidad de cambios estructurales dentro de esa misma gráfica? Y es cuando estamos hablando de los límites estructurales, los límites de una estructura, puesto todos los niveles de order flow institucional son puntos de importancia estructural ya que limitan la formación in chart. Ya que los puntos de soporte y resistencia, los puntos de regresión, los gaps de valor justo, los bloques de mitigación, los puntos de continuación y regresión, lo que venimos hablando a nivel de metanarrativa, puntos de continuación y regresión, son niveles que limitan la gráfica y que nos permiten a nosotros, en efecto, poder saber asumir o posicionarnos acorde a la estructura que se está formando. Y cuando uno de esos niveles se ha quebrado, ya nosotros sabemos que hay una suficiente cantidad de order flow, mejor dicho, hay una suficiente cantidad de cash flow
entrando al dinero, lo que se conoce como ACF, aceleración de cash flow, y hay una suficiente aceleración de cash flow entrando al mercado dentro de esos niveles para poder continuar o regresar la estructura principal. Fíjate en este caso, ¿no? Aquí tengo un gap de valor justo y aquí tengo otro gap de valor justo en la parte superior y el retroceso, esto es en Ethereum, ¿no? Esto creo que es en Ethereum, sí, Ethereum dólar, y la regresión la está esperando al bloquecito, o sea, fíjate esto, ¿no? Y aquí es donde digo que yo también fallo a nivel de lectura de gráfica. Fíjate, ¿no? Yo estaba esperando el retroceso a este bloque, ¿sí? Porque tenemos un quiebre de estructura en este nivel. ¡Pam! Aquí está, quiebre de estructura, retroceso a este bloque y continuación al alza para terminar de llenar esos gaps de valor justo. ¿Por qué estoy apuntando al llenar el gap de valor justo y no a la regresión luego al llenar el gap de valor justo? Porque esto es Ethereum dólar, Bitcoin está subiendo, cuando Bitcoin sube arrastra todo el mercado con él. Sencillo. Pero fíjate que tengo acá, que yo no le presté mucha atención. Esto. Pan, pan. Allá, aquí, pan. Estas dos velas que están acá. ¿Qué es eso? Eso es otro bloque. Estos son velas diarias. Dos velas diarias consecutivas es una vela diaria en velas de 2 días. Tan sencillo como eso, que es lo que estoy hablando en el segundo video de la segunda parte del manual audiovisual. También yo hubiese podido marcar ese nivel para poder esperar un retroceso más o menos a esta área y apalancarme a esa posición, pero yo estaba esperando un retroceso a este bloquecito que está acá. Bueno, ya después de este cuento me imagino que sabrán qué fue lo que pasó, ¿no? El precio terminó retrocediendo a estos dos. Ya, vamos a alejarnos de acá para tomar la imagen completa, ¿no? Aquí, ¿no? Fíjate, aquí tengo uno. Bueno, muy grande. Y aquí está el otro. 2. Bueno, por allí, ¿no? Fíjate que el precio retrocedió a la parte superior del primer bloque. Yo marqué el segundo bloque, ¿cierto? Y ahí es cuando estamos hablando de order flow institucional, es cuando estamos hablando de puntos OFI. Ubicar los bloques o los mejores niveles de entrada, los mejores puntos de entrada en orden de colocar una posición, en orden de apalancar una posición. El precio retrocedió justo hasta ese nivel. Inclusive me atrevo a decir que si yo lanzo o lanzaba un Fibonacci desde este bloquecito hasta donde hubo el quiebre de estructura que fue en este nivel, allí más o menos debería estar el punto del 50%. Yo fallé yo fallé esta posición y era una posición sumamente sencilla y sumamente bella de asumir, ¿me entiendes? Y por eso digo que los traders fallan en capitalizar. O sea, después de 7 años yo todavía fallo en capitalizar ciertos movimientos que los marco. O sea, veo la gráfica y digo, marico, o sea, el retroceso óptimo está aquí, pero fallo en ubicar otros puntos de orden flow institucional. Y eso no tiene nada de malo. Vamos a fallar en el tiempo. Y listo, tan sencillo como eso. O sea, no hay que enrollarse como que, verga, tengo que estar en todos los movimientos. Sería cool estar en todos los movimientos, pero algunas veces se está, otras veces no se está. Y también fíjate cómo se llenaron ¿qué? Los gaps de valor justo, porque los gaps de valor justo siempre tienden a llenarse. Aquí digo que todos los niveles de order flow institucional son puntos de importancia estructural, ya que limitan la formación in chart dentro de la gráfica. Marcamos los puntos de order flow institucional en una tendencia para ubicar o para buscar niveles de número 1, continuación o regresión para entradas, reentradas o toma de profit. Son límites que deberían ser respetados. De lo contrario, la estructura cambia porque los mercados están valorizando el activo a niveles mayores o menores. En este caso, no se respetó el gap de valor justo. Bueno, no, el primer gap de valor justo sí no se respetó, el segundo gap de valor justo sí se respetó, aunque estamos apuntando que a la liquidez que está más o menos dentro de Ethereum al nivel de los 200, ¿no? Que es un nivel institucional. Fíjate todos estos cortes iguales que tenemos allí, ¿no? Así ya se está apuntando. Si Bitcoin sigue subiendo al momento de yo colocar al momento yo hacer este video. A ver, ¿qué digo por acá? Una vez los límites son quebrados, hay direccionalidad y posibilidad de continuación, ¿sí? Una vez los límites son quebrados, hay, repito, direccionalidad y posibilidad de continuación. Los excesos son movimientos, aquí empezamos a hablar de los excesos, son movimientos de las velas dentro de la gráfica hacia un extremo de la estructura formadas en un lapso. Si bien las órdenes limit opacan a los stops, entonces tenemos regresión y riesgo por abdicación, ¿cierto? Fíjate lo que tenemos acá, ¿sí? ¿Qué es esto? Patrón de falso quiebre por la parte de abajo y aquí tenemos regresión al bloque. Esto no es ni un patrón de falso quiebre ni una cacería de stop loss y también es un riesgo por abdicación. Los patrones de falso quiebre son riesgo por abdicación, las cacerías de stop loss son riesgo por abdicación y algunas veces el precio termina cerrando por allí y regresa de forma violenta al bloque y eso también son riesgos por abdicación. Vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? ¿Qué es lo que hace un chartista cuando ve esto? Tiene este modelo de gráfica, tal, imagínate, esto es una gráfica, tendencia bajista, tenemos una regresión, ¿qué es lo que hace un chartista cuando ve esto? El chartista
ve un triángulo ascendente, ¿cierto? Ellos compran la fuerza del posible quiebre, es decir, ellos entran en este punto que está acá, que donde empieza la línea punteada roja, ahí es donde entran ellos, porque ellos están comprando la fuerza. Eso es lo que hace un chartista cuando ve este tipo de gráfica, busca la regresión estructural, pero todavía no hay quiebre de ningún nivel estructural. Aquí tenemos una regresión simplemente. ¿Y a dónde estamos regresando? A un punto de orden flow institucional. Cuando estamos regresando a un punto de orden flow institucional, esperamos que el precio toque el punto de orden flow institucional y ahí es cuando reaccionamos nosotros. Tan sencillo como eso. ¿Eso quiere decir que nosotros estamos en lo correcto? No, sino que tenemos un punto óptimo de entrada. Y nosotros estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo, que es en una tendencia bajista vender corto la fuerza y en una tendencia alcista comprar la debilidad. En el caso de un analista técnico, ¿qué hace cuando ve esto? Un analista técnico utiliza uno de sus fabulosos indicadores para justificar la compra en una tendencia bajista. Repito, estamos en una tendencia bajista. Fíjate desde dónde viene el precio, ¿no? Estamos en una clara tendencia bajista. El precio viene desde la parte superior. Ahora, como el precio viene desde la parte superior, el analista técnico te va a buscar algún tipo de justificación en orden de que te diga, mira, no, lo que pasa es que mi indicador está diciendo que estamos, entre comillas, sobrecomprados, entre comillas, sobrevendidos. Y eso es lo que yo quiero hacer dentro del mercado, ¿no? Colocar una posición porque el mercado está, entre comillas, sobrecomprado, entre comillas, sobrevendido. Pero lo cierto es que el precio está tan sobrecomprado y tan sobrevendido como el precio lo diga. Si el precio decide expandirse en el tiempo hasta el infinito y más allá, se va a expandir en el tiempo hasta el infinito y más allá. ¿Qué hacen los fractálicos cuando ven algo como esto? Empiezan a buscar en el pasado movimientos que son más o menos similares, parecidos, sí, en orden de crear una proyección con respecto a lo que tenemos ahorita, ¿no? Fíjate que aquí tenemos una representación de lo que podría llegar a ser una especie, entre comillas, fractal, ¿no? Que ocurrió en el pasado y ellos ahora están generando una proyección futura, ¿no? Mira, cuando estemos en el punto 11, entonces el punto 11 va a dispararse al alza. Entonces eso es lo que dicen los fractálicos, ¿no? Pero normalmente todos terminan como cayendo en el error de hacer análisis basados exclusivamente en la gráfica. Ese es mi problema con los que son basados en, entre comillas, la acción de precio, sí, porque el precio no tiene ningún tipo de acción. El precio no tiene, o sea, el que diga que el que piensa en acción de precio y piensa en los movimientos dentro de la gráfica, no entiende lo que es el precio. El precio es esto. Lo he dicho varias veces, ¿no? Pero vale la pena destacar. El precio es esto. Esto que está aquí al lado derecho. 144, 145, 146, ese es el precio. ¿Y cuál es la acción del precio? O sea, ¿cuál es el movimiento del precio? O sube o baja, ¿sí? O sube y cambia de 145 a 146 o baja y cambia de 145 a 144. Esa es la acción de precio, o sea, un movimiento hacia arriba o un movimiento hacia abajo, vertical hacia arriba o un movimiento vertical hacia abajo. Tan sencillo como eso. Esto que tenemos aquí en la gráfica no es acción de precio. Esto no es la acción de precio, esto es los movimientos que ha hecho el precio graficados de cierta forma. Porque ¿qué pasa si nosotros graficamos esto con velas Renko, por ejemplo? ¿Qué pasa si nosotros graficamos esto con un histograma? ¿Qué pasa si nosotros graficamos esto con una tendencia de puntos y figuras? ¿Qué pasa si nosotros graficamos esto con líneas con una gráfica de área? ¿Sí? Con los KAI. ¿Qué pasa si nosotros graficamos esto de distintas formas? Vamos a tener distintas figuritas, vamos a tener distintos movimientos, vamos a tener distintas figuras geométricas, distintos, entre comillas, fractales. ¿Por qué? Porque acorde a cómo estemos graficando el precio en cierto momento, es que nosotros vamos a poder ver ciertos patrones, pero no nos estamos basando en efecto en la verdadera acción de precio, puesto la acción de precio sube y baja, eso es todo lo que hace. Nos estamos basando en cómo estamos esquematizando los movimientos de precio en el tiempo. Eso es todo lo que estamos haciendo, o eso es lo que hacen los chartistas. Eso es lo que hacen los analistas técnicos, eso es lo que hacen los fractálicos y bueno, mis favoritos, ¿no? Los diagonales, me gusta llamarlos los diagonales, son los que compran los toques de la línea de tendencia. Al final todos terminan siendo parte de, como ya saben, Violados Sociedad Anónima. Aquí es donde todos caen en una trampa de liquidez y aquí vamos a empezar a entrar ya un poquito más en materia dura sobre lo que viene siendo los gaps los riesgos por abdicación, ¿cierto? Porque ahí tenemos, vamos a llamarlo de esta forma, un gap de valor justo. Y es que a medida que se van colocando órdenes a favor del movimiento, que no es el principal, no es el movimiento inicial es el modelo de venta sobre el mercado que se está conformando acá. Pero a medida que se van colocando órdenes a favor del movimiento, es decir, se van acumulando buy stops, nosotros apostamos, léase bien, apostamos a que en algún punto de orden o flow institucional, bien sea un bloque, un gap de valor justo, el descuento entre el 50 y el 75%, va a manifestarse un fallo en el modelo de hacedores de mercado presente, va a manifestarse un fallo a favor del modelo de hacedores de mercado
presente, ¿sí? Cuando esto pasa, los stops de las órdenes que van a favor del impulso, nuestro retroceso, serán cazadas a través de patrones de falsos quiebres, cacería de stop loss, mechas largas en un bloque de regresión. Cuando ocurre esa cacería de stop loss, esos patrones de falsos quiebres, esa búsqueda de liquidez, una orden stop de una posición larga, que en este caso van largos, pasa a ser una orden de venta al mercado. Y cuando el precio llega a esos niveles, normalmente tenemos una regresión violenta hacia el modelo de venta de asesores de mercado o hacia el retroceso, perdón, hacia el modelo de asesores de mercado, puede ser de venta o de compra, o hacia el rango que nosotros estamos especulando en ese momento. Normalmente dentro de esos retrocesos se presentan patrones de velas que conforman swings de precio, ¿no? Se presentan velas con cuerpos chatos y mechas largas, que estas velas le tendrán sus nombres, claramente los chartistas y los que le siguen patrones de velas le tienen los nombres, ¿no? Y que, bueno, el Shooting Star, el Morning Star, el Dragonfly, el no sé qué cosa, no sé qué cosa, no sé qué cosa. Independientemente del nombre que le pongas, el nombre pajugo que le pongas a la vela, como te dé la gana, lo cierto es que la metanarrativa de estas velas es que tienen cuerpos chatos y mechas largas. Listo. Y hasta ahora, ¿qué hemos aprendido? Que los violados de sociedad anónima acumulan órdenes en contra de la tendencia principal. Violados de sociedad anónima también fallan en entender el shutdown algorítmico y es por eso que hay una regresión y no cambio de modelo de asesores de mercado, ya que estructuralmente no hay ningún swing quebrado cuando estamos hablando, repito, de límites estructurales, y más veces de las que no, el precio del activo regresa a un nivel de orden flow institucional en el que nosotros apostamos que va a haber una aceleración de cash flow interbancario que va de la mano con el modelo de asesores de mercado en ese momento. Es decir, que en cada punto de orden flow institucional hay una oportunidad. Y tú y yo, ¿qué es lo que somos, mi pana? Nosotros somos cazadores de oportunidades. ¿Por qué nos posicionamos previo momentum? Porque la mayor cantidad de dinero entra en ese punto más veces de las que no. ¿Y a qué me refiero con más veces de las que no? Sencillamente a que necesitamos un buen manejo de riesgo, un buen sistema, una estrategia óptima y un impoluto posicionamiento de stop, ya que el mercado falla, y esto nos ayuda a no solamente a no abdicar a través de riesgos o no abdicar las posiciones que nosotros colocamos dentro del mercado, sino, y lo más importante, a resguardar nuestro capital. Lo que vamos a aprender en el video consiguiente es un proceso de entrada apalancado en la narrativa que siguen los violados sociedad anónima. O sea, cómo ellos siguen ciertos movimientos y cómo nosotros nos podemos apalancar bajo esos movimientos que ellos están viendo dentro del mercado, y nosotros utilizamos la cacería que se le hace a las posiciones de ellos en orden de nosotros colocar nuestras posiciones a través del riesgo por abdicación que ellos están asumiendo. Así que en el próximo video vamos a ver, número 1, qué pasa cuando falla el punto de orden flow institucional número 1, qué pasa cuando falla el punto de orden flow institucional número 2, cómo saber que hay posiciones siendo liquidadas, y a utilizar el open interest y el volumen como un buffer, un proxy del riesgo por abdicación para nosotros colocar una posición. Así que criptopanas, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Muchísimas gracias por estar por acá. Si de verdad te gustó, dale durísimo a ese botón de me gusta, considera suscribirte si no estás suscrito. Cualquier duda, pregunta o comentario me lo dejas abajo en la caseta de comentarios, que con mucho gusto los estaré respondiendo. El próximo video no tengo mucha idea de cuándo va a salir. Me voy de viaje el 20 de este mes. Voy a estar por Madrid. Cualquiera de ustedes que esté por Madrid, bueno, sería un placer podernos encontrar por allá para discutir, charlar con respecto a trading o la vida o cualquier cosa. En fin, muchachos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Prometo sacar la parte número 2 con la mayor celeridad posible. Ya la tengo lista a nivel de esquema. Aquí la tengo lista a nivel de esquema sobre los puntos de entrada, puntos de salida, dónde colocar la operativa, dónde no colocar la operativa. La tengo ya aquí entre mis notas. Lo que me falta es hacerla. Entonces, eso ha sido todo, muchachos, por el video del día de hoy. Sin más nada que agregar, el CryptoPana se despide y como siempre les deseo muy pero muy buen trading. Chao, chao.